Bueno, vamos a dar comienzo a la actividad del día de hoy. En el día de hoy, bueno, vamos primero a agradecer obviamente al Colegio de Abogados por facilitarnos este espacio nuevamente y así, bueno, poder desarrollar esta actividad, que esta actividad fue pensada justamente para todos los matriculados y para tener, por supuesto, una herramienta más en uno de los remedios procesales que más utilizamos en la litigación a diario, ¿no? Entonces creemos que la impronta de este Instituto de Derecho Procesal Penal, del cual hoy me toca estar a cargo, justamente tiende a eso, ¿no? De brindar herramientas que sean de utilidad para el día a día de todas las personas que ejercemos esta hermosa profesión. Hoy tenemos el honor de recibir en este espacio al doctor Jorge Daniel Piroso. Yo me tomo el atrevimiento de decirle Daniel Piroso. Su nombre original es Jorge Daniel, pero yo hace 10 años lo conozco, así que lo voy a llamar como yo quiera, básicamente. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Nacional de La Plata, es autor de diversas obras en materia de recursos y también tiene bueno, muchas obras escritas respecto de medidas de coerción personal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Así que, Daniel, bueno, hoy es un honor tenerte acá. Gracias por estar presente, gracias por tu tiempo. Y bueno, te vamos a dar la palabra para que vos puedas empezar a darnos algunas técnicas sobre esto que es tan diario, tan usual, pero que a veces para algunos litigantes tiene sus secretos y me parece que justamente este espacio lo que pretende es que las personas que asistieron, y esto también lo hablé con Daniel antes, que las personas que asistieron a este curso, a esta disertación, tengan la libertad plena y absoluta de poder interrumpir a Daniel en medida que lo crean necesario para que esto sea, tal vez no sea un monólogo de Daniel, sino también una charla con intercambio que sea fructífero para todos. Sobre todo porque la mayoría de las personas que está acá obviamente tienen contacto directo con la práctica y seguramente tendrán sus experiencias buenas o malas en materia de medios de impugnación, así que tal vez pueden contarlas y ver, bueno, cuáles fueron las diferentes soluciones que adoptaron los diferentes tribunales de la provincia de Buenos Aires. Así que muchas gracias a todos por estar presentes. Somos varios, así que lo que les aconsejaría para tal vez ordenar un poco la charla es que levanten la mano a través de la aplicación, si es posible, y en ese caso le daríamos la palabra a la persona que levanta la mano. Si no pueden levantar la mano porque están desde un celular o es complejo para ustedes, no hay problema, abren el micrófono y hablan, ¿sí? Pero bueno, ordenémoslo de esa forma, así, insisto, bueno, valga la redundancia, ordenamos esta charla. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Daniel, te cedo la palabra. Bueno, gracias Ale, buenas tardes para todos. Gracias bueno, a Ale y al Colegio de Abogados San Martín y al Instituto de Derecho Procesal Penal por el espacio. Y la verdad que, como bien decía Ale recién, la idea no es es un tema, yo obviamente soy un abogado litigante como todos ustedes, así que está bueno esto, este es un tema muy práctico, ¿no? El tema de los recursos, con lo cual la idea no es hacer una exposición teórica, sino que podamos compartir experiencias y cualquiera que quiera, como dijo Ale, levantar la mano, hablar, interrumpir o dar hacer una pregunta o incluso hacer algún comentario de algún caso que le resultó complejo, raro, difícil, en alguna cuestión vinculada al tema que vamos a tratar, que son los recursos. Siéntase con total tranquilidad de hacerlo, de hablar, de interrumpir, que es la idea de la charla, que es algo bastante dinámico y no una exposición teórica que no tendría mucho sentido. Bueno, dicho esto, la verdad que, ¿por qué el tema de recursos? ¿No? Más allá de porque me gusta y me siento cómodo dando una charla de este tema y poder compartir o hacer un intercambio sobre este tema, la verdad que yo lo considero un tema realmente trascendente para nosotros, los que litigamos, ¿no? Bueno, nosotros en el proceso penal generalmente, pero en cualquier ámbito, en cualquier proceso, ¿no? Sea civil, el que fuera.
pero bueno, nosotros vamos a asignar el proceso penal, pero es una herramienta realmente importante para nosotros los abogados, ¿no? Justamente porque con los recursos, a partir de los recursos, mejor dicho, contamos con una herramienta, con un mecanismo que nos permite eh, evitar, controlar eh, lo que sería una decisión judicial que podríamos llamar equivocada, arbitraria, desacertada, que nos genera disconformidad, póngale el calificativo que quieran, pero para nosotros no deja de ser una herramienta, y es una herramienta muy válida. Eh, Más que nada porque, además, nosotros, bueno, los que trabajamos lo que litigamos a diario en los tribunales, más en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es una provincia tan amplia y con tanta diversidad de tribunales, ¿no? Uno puede decir, bueno, este jugador de garantías tiene este criterio y no me admitió este recurso, o esta Cámara de Apelaciones de tal departamento judicial tiene este otro criterio y me dijo esta cosa, por ejemplo, que no puedo informar oralmente porque tienen un criterio distinto. Entonces, la verdad que hay tantos criterios que como jueces y como juzgados y como cámaras y como salas de las cámaras, entonces la cuestión se torna también a veces dificultosa en ese sentido, ¿no? Porque no es solamente que tenemos que aplicar lo que dice un código, sino que tenemos que también que luchar contra ciertas interpretaciones judiciales que no son a veces las más lógicas, ¿no? O las más cercanas al sentido común. Entonces, por eso decía, como esta introducción, que es un tema que nos resulta interesante a los litigantes, ¿no? Que nos resulta interesante no solo conversarlo, sino también eh, comprenderlo, porque yo no sé, bueno, obviamente acá hay bastantes, somos bastantes, ¿no? Yo no conozco a todos, pero la verdad que esto es una opinión personal mía, no se puede compartir o no, pero tampoco las universidades nos forman tanto, ¿no? En cuestiones vinculadas a los recursos. Ustedes adviertan que, eh, bueno, salvo que uno haga un posgrado específico, digamos, donde haya una materia, digamos, que sea recurso. Por ejemplo, en un posgrado doy una materia que es recursos en el proceso penal. Pero salvo una situación así específica, si nos quedamos con lo que aprendemos en la carrera de grado, lo cierto es que por ahí no vimos nunca en el marco del transcurso de la carrera la cuestión de los recursos. Porque si bien tenemos la materia de derecho procesal, penal, por ejemplo, eh, lo cierto es que el tema recursos es un punto o una bolilla dentro del programa de la materia de derecho procesal penal, y la verdad que, como siempre, están al último los recursos, porque están casualmente en el código, generalmente están al último, siempre quedan para lo último, muchas veces no se llega a dar incluso en la materia. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos en mi caso, no fue el caso de Ale, porque bueno, Ale en la especialización sé que cursó en la UBA, el que cursó en la UBA había un CPO que era Díaz Cantón, que era Le de interrumpo, recursos. colega. Perdón, ¿cómo? Le interrumpo, le hago una consulta. Son dos en realidad. Sí, claro, Francisco. Bueno, bien. Resulta que vamos con la impugnación a elevación a juicio. Algunos colegas, inclusive que llevan 20 años litigando, dicen que no se impugna el recurso de elevación a juicio. Yo lo impugné. Ahora, unos dicen que cuando, por ejemplo, la tengo en la Cámara 1 de la Luz Avellaneda, y algunos dicen que en ese fallo, cuando la Cámara resuelva que, que se puede hacer recurso de casación, otros dicen que no. Esa es la consulta que yo le hago. Perdón, Daniel, Sí, perdón. Yo, sí, yo voy a sí. anotar esta pregunta porque si no parece que nos cortamos muy al comienzo. Entonces preferiría que por lo menos des una introducción. Yo anoto la pregunta, así después Sí, obviamente sí, está podemos bien, ir yo no pasando a tengo la... drama, no vamos a dejar de responderla, Francisco. De hecho, es un tema que íbamos a llegar a. La verdad que abarcar todos los recursos es medio difícil Exacto. en una charla. Claro, por lo menos avanzar un poco y después es una pregunta que seguramente podamos responder después, la vamos a responder después, pero avanzar un poco en este sentido, ¿sí? Bueno, ¿Te parece dale, hacemos bien? así. Lo dejo entonces en Yo lo, stand-by, yo lo, Francisco, pero sí, sí. bueno, listo. No, a partir de esto me da el pie, Francisco, también a decir que la verdad que es muy difícil en una sola jornada hablar de todo el sistema de recursos, ¿no? Porque es muy amplio. Entonces yo lo que voy a tratar, esto la verdad que, por eso digo, yo, en carreras de posgrado, especializaciones, hay materias específicas, ¿no? Y que se dan durante varias jornadas y uno puede tratar en cada jornada un tema específico vinculado a la actividad recursiva o cada medio recursivo en general.
Acá lo que vamos a tratar de hacer es un pantallazo general y que podamos contar, que puedan yo al menos transmitirle algunas cosas que yo considero importantes vinculados a una cuestión que se llama la litigación en los recursos también, ¿no? Porque esto es algo importante. ¿Cómo litigamos en los recursos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo escribimos? ¿Qué ponemos? ¿Qué no ponemos? ¿Qué es importante? ¿Qué no es importante? Esto es algo también que está olvidado. Pero bueno, avanzando un poco más, lo que sí tenemos que tener en cuenta, y tal vez empezando de alguna manera también a responder un poco la pregunta de Francisco de a poco, más allá que después haya una respuesta concreta, es que nosotros no tenemos que pensar en el recurso como una facultad procesal, digamos, o como una concesión procesal que nos dio el legislador. Nosotros tenemos que pensar el recurso como un derecho, ¿sí? Cuando nosotros pensamos el recurso como un derecho, me refiero a derecho constitucional y convencional, ¿no? Ustedes piensen que después de la reforma constitucional del año 94, incluso antes, ¿no? Porque hay pactos o tratados que después tuvieron jerarquía constitucional, pero que antes de la reforma del 94 ya formaban parte del derecho interno argentino, porque ya habían sido incorporados al derecho argentino. La Convención Americana en el año 84, o sea, no necesariamente no formaban parte del derecho interno. Después lo que se hizo es darle jerarquía constitucional, pero ya formaban parte del derecho interno. Y la verdad que hay dos convenciones o dos tratados, una la Convención Americana y otro el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que nos hablan en dos de sus normas, el 8.2H en el caso de la Convención y el 14.5 del Pacto Internacional, que nos hablan del derecho al recurso. ¿Sí? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que cuando nosotros tenemos una resolución, o no cuando tenemos una resolución, cuando nosotros pensamos en realidad si algo se puede recurrir o no, no solamente tenemos que mirar el código procesal para ver si hay una norma que nos dice esto se puede recurrir o no se puede recurrir, sino que tenemos que pensar que el recurso es un derecho, y aunque haya una norma que me diga esto no se puede recurrir, si yo quiero ejercer el derecho al recurso y considero que me corresponde, esa norma que me impide el recurso puede ser inconstitucional incluso. De hecho, así fue declarado en algunos fallos, por ejemplo, en casos de recurso de casación donde había topes objetivos para recurrir por el monto de las penas, ¿no? Estoy hablando del caso Giroldi para los que lo conocen. Lamentablemente tampoco podemos trabajar mucho y desarrollo sobre casos jurisprudenciales porque tampoco hay tiempo, pero esto que yo les digo de que el recurso es un derecho, no siempre fue así. Hoy yo puedo decirles, mire, ustedes pueden decir, yo tengo el derecho en representación de una parte del proceso, no sea el imputado, sea el particular damnificado. Tiene un derecho al recurso. Esto no siempre fue así en la jurisprudencia, incluso la Corte no siempre lo admitió como un derecho, sino que durante mucho tiempo entendió que el recurso no era un derecho, sino que era una mera facultad procesal, una concesión del legislador procesal. Y recién fue en el año 88, con el fallo Jáuregui, cuando la Corte hizo este cambio. Piensen que todavía no estaba reformada la Constitución, en el 94, pero en el fallo Jáuregui del 88 la Corte dijo, y no a partir de la idea de procesalistas, a partir de la idea de algunos constitucionalistas, entre ellos Vidal Campos, que empezaron a decir, pero bueno, señores, pero si la Convención Americana ya estaba suscripta por el derecho argentino, el Pacto Internacional también, y hablan del derecho al recurso, ¿cómo van a decir que no existe ese derecho? El recurso es un derecho. Entonces, a partir de Jáuregui, en el año 88, la Corte dijo que él reconoció el recurso como un derecho, como el derecho a la doble instancia, como lo conocemos hoy. Lo que pasa es que, claro, de una manera muy restringida, porque dijo que la doble instancia se garantizaba con el recurso extraordinario federal, lo cual, obviamente, hoy sostener eso hoy sería un disparate. Ya lo fue en ese momento también, porque el recurso extraordinario federal nunca puede garantizar la doble instancia por lo restringido que es, digamos, ¿no? O sea, esto, como ustedes saben, el recurso extraordinario federal es un recurso muy excepcional, muy restringido, donde muchas cosas no se pueden discutir, sino solamente cuestiones federales, arbitrariedades, y muchas cuestiones de hecho y prueba obviamente van a quedar afuera de eso. Y Argentina fue un país generalmente muy, como digo yo, recibió varios bombazos, digamos, por su mala técnica legislativa en materia recursiva. A esto me refiero por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ustedes piensen que cuando la Corte dijo esto en Jáuregui, esto me tomo un pequeño, yo sé que la historia a veces es medio aburrida, pero sirve a veces para saber por qué llegamos a donde estamos hoy, porque a veces algunas cosas todavía siguen sin funcionar. Cuando la Corte dijo en Jáuregui que el derecho a la doble instancia o el derecho al recurso se garantizaba por medio del recurso extraordinario federal, eso generó serios problemas. Y ustedes recuerdan, más o menos los que tienen mi edad, un poco más, pero más o menos ahí, que hubo muchos casos que tuvieron que ver con el copamiento del regimiento de la Tablada,
que llegaron a la Comisión y a la Corte Interamericana por cuestiones vinculadas a la afectación al derecho al recurso. Esto les explico brevemente por qué, y acá van a entender por qué el recurso terminó siendo concebido como un derecho y la doble instancia también terminó siendo concebida como un derecho. El copamiento al regimiento de la tablada se rigió en ese momento por la ley, lo que se llamaba la ley, no se rigió por el Código Procesal Penal de ese momento, sino por la Ley de Defensa de la Democracia. La Ley de Defensa de la Democracia decía que eh, ese tipo de delito contra el orden constitucional iban a ser juzgados en instancia única por la Cámara Federal que correspondiera al departamento, a la jurisdicción donde se cometiera el delito. En ese caso, los delitos se cometieron en el regimiento de la Tablada, la Matanza, la Cámara Federal que tenía competencia era la Cámara Federal de San Martín. Entonces, todos los juicios por esos hechos se hicieron ante la Cámara Federal de San Martín en instancia única, como decía la Ley de Defensa de la Democracia. ¿Qué pasó? Obviamente, frente a esas condenas que dictó la Cámara Federal de San Martín como órgano de juicio, como órgano que realizó el juicio, tenía una sola forma de ser recurrida. Es decir, ¿qué había por encima de la Cámara Federal? No existía la Cámara de Casación en ese momento, piensen. Lo único que había era la Corte. Entonces, lo único que podían interponer los condenados contra esa condena que se les interpuso era el recurso extraordinario federal. Y el recurso extraordinario federal era tan restringido que eran rechazados porque no se podían discutir cuestiones vinculadas a hecho, prueba, cuestiones que pasaron en el juicio que tenían que ver no solamente con cuestiones federales. Entonces, a partir de esos, la Comisión Interamericana sacó algunos informes, uno se llama Maqueda, el otro se llama Abella, que son vinculados a este copamiento de la tablada, donde le dijo a Argentina, señores, ustedes no pueden garantizar la doble instancia con un recurso tan restringido. No están garantizando la doble instancia. En definitiva, lo que están haciendo es violando el derecho a la doble instancia. Todo lo contrario están haciendo. Bueno, a partir de ahí empieza toda una jurisprudencia novedosa de la Corte hasta llegar, yo no quiero en este camino histórico, estaría buenísimo para hacer una clase de esto, pero bueno, es muy extenso. Pero a partir de todo esto, es que la Corte empieza a cambiar su jurisprudencia. Ya en el fallo Giroldi del 95, ya cambia el criterio que tuvo en Jáuregui, donde dijo la doble instancia se garantiza con el recurso extraordinario federal. Y a partir de Giroldi, bueno, empezó a decir que el recurso extraordinario federal, por lo restringido que era, y por la facultad que tiene la Corte de usar el 280, incluso, no era un recurso apto para garantizar la doble instancia. Bueno, entonces en Giroldi ya se había creado en esa época la Cámara de Casación, entonces bueno, ahí se definió que la doble instancia tenía que ser garantizada por la Cámara de Casación. Surgieron otros problemas después, porque la Cámara de Casación después decía que no podía intervenir en cuestiones de hecho y prueba, con lo cual seguía concebido el recurso de casación como un recurso extraordinario. Y esto pasó también en la provincia de Buenos Aires, o sea, hasta que tuvimos la suerte que la Corte Federal, en el fallo Casal, de algún modo ordinarizó el recurso de casación. Esto vale para todas las jurisdicciones, ¿no? No solamente para la jurisdicción nacional o federal, sino también para la provincia de Buenos Aires y para todo el resto de las provincias, porque en el fallo Saltos es una extensión de lo que dijo Casal, específicamente para el fuero federal, porque era un caso donde se trataba del Código Procesal Penal de la Nación. Pero lo que surge, lo importante en esta concepción del recurso como derecho, es que en Casal la Corte, el recurso de casación, que lo teníamos como un recurso, en realidad porque lo habíamos traído de Francia, la casación francesa como estaba pensada en Francia, un recurso pensado con una función uniformadora de la jurisprudencia, con una función nomofiláctica de la correcta aplicación de la ley. Lo que hizo Casal, el fallo Casal, a partir de ahí, a partir del 2005, es que tenemos un recurso de casación que es prácticamente una apelación, porque es un recurso ordinarizado, digamos. Puedo discutir en el marco de un recurso de casación todas las cuestiones que quiero, vinculadas a hecho, prueba, cómo declaró un testigo, cómo no declaró. Incluso se decía, bueno, la doctrina de la máxima capacidad de rendimiento, ¿no? Hay que revisar todo lo que es posible revisar. Había un límite a la inmediación, que hoy ese límite también está un poco desdibujado, ¿no? Porque hoy la inmediación, hoy los jueces que revisan incluso hasta pueden ver un video o una grabación de cómo declaró un testigo, o sea, la tecnología también sacó estas barreras de que no se pueda ver cuestiones vinculadas a la inmediación que pasaban en el juicio. Pero bueno, dicho esto, vuelvo ahora. Es importante que pensemos en el recurso como un derecho, porque eso después lo que nos da la posibilidad, justamente frente a una decisión que queremos recurrir,
no solamente pensarlo en términos procesales. ¿Podemos recurrir a esto? ¿Qué dice el código? Bueno, no importa qué dice el código. Si yo considero que se me lesiona un derecho, esa decisión me lesiona un derecho, yo tengo que poder generar el control de esa decisión. Y por más que el código me diga que es irrecurrible, o por más que el código no lo prevea, o por más que tengo que tener la inteligencia, o tener, digamos, buscar la forma, digamos, de generar que eso pueda yo llegar a un tribunal superior para que controle lo que dijo un órgano inferior, y para eso no necesito valerme de una norma procesal. Alcanza con la Constitución y con las convenciones. Volviendo ya técnicamente, o más precisamente, a la técnica de los recursos, ¿no? Ustedes piensen que nosotros como litigantes tenemos varios mecanismos de control a nuestro alcance para generar el control de decisiones judiciales. Los recursos son uno de los medios de control que tenemos, no son todos, tenemos muchos más. O sea, los mecanismos de control serían una especie de género, y los recursos son una especie dentro de los mecanismos de control, porque tenemos muchos otros mecanismos de control. Por ejemplo, las nulidades, el régimen de nulidades o el sistema de nulidades es otra forma de control. ¿Sí? Hay otras formas de control que son que actúan por imperio legal, digamos, ¿no? Que no actúan por voluntad de las partes. Por ejemplo, cuando hay una cuestión que tiene que ser elevada a un tribunal superior, porque así lo impone la ley, digamos, ¿no? Supongamos, por ejemplo, en la Ley Nacional de Habeas Corpus, dice cuando se rechaza un habeas corpus, ellos tienen que ir en consulta a la Cámara de Apelaciones. Y ahí, en realidad, interviene un tribunal superior, y no porque haya habido un recurso de una de las partes. Hay un mecanismo de control que funciona por imperativo legal. Lo mismo sucede a nivel federal con con la prórroga de la prisión preventiva, con la ley 24390. Cuando se prorroga la prisión preventiva, el órgano jurisdiccional que la prorroga tiene que dar la intervención a su superior para que convalide la prórroga. Entonces, esto quiere decir, ahí no hubo un recurso de la parte y la causa igual llegó a un tribunal superior, pero llegó que así lo marca la ley, hay un control por imperativo legal. Los recursos son un control que se activan por algo tan sencillo como es la voluntad de la parte que quiere recurrir. Si no hay voluntad recursiva, no hay recurso. ¿Sí? Con lo cual este es el primer requisito y el génesis para que exista un recurso, que haya voluntad de querer recurrir. Por eso les decía, para cerrar esta idea de los mecanismos de control como género y como especie, los mecanismos de control son el género dentro de los cuales podemos encontrar diferentes especies. Mecanismos de control que se activan por voluntad de las partes, entre ellos están los recursos, mecanismos de control que se activan por imperativo legal, como estos que les decía, por ejemplo, pero puede haber otros, y después hay mecanismos de control que son mixtos, que pueden activarse tanto por voluntad de las partes como por imperativo legal. Uno de los que yo le decía era el sistema de nulidades. El sistema de nulidades se puede activar de oficio, porque un juez advierte que hay una nulidad absoluta y la quiere declarar de oficio, o se puede activar por voluntad de las partes que plantea una nulidad. El tema de la nulidad lo dejo ahí, y para que tengan en cuenta, pues esto es una cuestión estratégica de los abogados, generalmente cuando planteamos una nulidad. La nulidad se puede interponer como acción, o la nulidad puede ser agravio de un recurso también. Esto, cuando uno va a plantear una nulidad, puede escoger cualquiera de las dos alternativas, digamos, ¿no? Obviamente que todo depende en qué momento procesal se encuentre la causa, pero yo una nulidad la puedo plantear tanto como acción de nulidad, por ejemplo, presentando un escrito que diga plantea nulidad del acta de allanamiento, o puedo no hacer eso y en la primera resolución de mérito que impugno, interponer como agravio la nulidad del acta de allanamiento. O sea, esta es una decisión estratégica que uno tiene que tomar al momento de discutir esta cuestión, ¿no? Pero lo que quiero que quede claro es que, porque estamos hablando de recursos, de que una nulidad puede ser agravio de un recurso también, y no necesariamente interponerse como acción de nulidad. Y hay otros mecanismos de control también que son mixtos también, que se activan por voluntad de las partes o por imperativo, o de oficio, mejor dicho, que son, que es el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo puedo plantear yo, como parte, planteando una inconstitucionalidad o inconvencionalidad de una norma, o un juez lo puede hacer de oficio por el control de constitucionalidad y de convencionalidad difuso, y cualquier juez de oficio puede declarar inconstitucional una norma. De todo este abanico grande del mecanismo de control, a nosotros nos interesa el que es por voluntad de las partes, que son los recursos. Entonces, si uno tuviera que decir
llegado a este punto, ¿qué es un recurso? ¿No? Si uno tuviera que, no para dar una definición, ¿no? Sino para tratar de marcar un poco de qué estamos hablando, ¿no? Es un mecanismo de control, ¿no? Que puede ser interpuesto por las partes del proceso de manera voluntaria, ¿a efectos de qué? A efectos de que un tribunal, que puede ser el mismo en el caso de la revocatoria, ¿no? O otro tribunal, en el caso de los recursos que tienen efecto devolutivo, que se interpone ante un tribunal superior, para que ese tribunal, el mismo tribunal u otro tribunal, ¿qué haga? Confirme, revoque, modifique, anule, corrija una decisión que efectivamente nos generó un perjuicio, ¿sí? Nos generó un perjuicio, me refiero, nos generó un perjuicio a la parte que representamos. No sé si hasta acá alguien quiere hacer alguna pregunta, así no hablo tanto, pero si no, avanzamos y vemos. Bueno, avanzamos. Les decía, esto de la definición a partir de la definición de qué es un recurso, nosotros podemos sacar algunos principios generales o requisitos generales que tienen los recursos en el proceso penal. Y estos son los que nosotros tenemos que tener claros a la hora de no fundamental, a la hora de hacer un desarrollo de un recurso, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer requisito que tenemos es la impunidad objetiva, ¿no? La impunidad objetiva, ¿qué implica? Se relaciona con, o sea, para decirlo lisa y llanamente, impunidad objetiva es qué voy a recurrir, qué quiero recurrir, qué se puede recurrir. Por ejemplo, voy a recurrir a un auto de prisión preventiva. Bueno, es objetivamente recurrible porque hay una norma del Código Procesal Penal que me dice el auto de prisión preventiva es recurrible. Entonces ahí no voy a tener grandes problemas, no voy a tener que hacer grandes dibujos o elucubraciones para poder recurrir eso desde la impunidad objetiva. ¿Por qué? Porque el legislador específicamente lo previó como recurrible, ¿sí? El otro requisito, o sea, por eso, el primer requisito de la impunidad objetiva es qué se puede recurrir o qué recurrimos. El segundo requisito de la impunidad subjetiva es quién, ya no es qué recurrimos, sino quién puede recurrir, ¿no? Entonces, obviamente, cuando vemos quién puede recurrir, uno lo primero que dice, bueno, las partes legitimadas. El código dice los legitimados, o en caso de que la ley no diga específicamente quién, todas las partes. Pero esto no termina solo con la legitimación. La parte que recurre tiene que demostrar un interés directo. ¿Qué es el interés directo? Demostrar que la resolución, que lo que está recurriendo le genera perjuicio, porque si no le genera perjuicio, no tiene sentido el recurso. El recurso no es una pieza dogmática donde uno va a contarle a un juez, a explicarle a un juez, hacer un desarrollo teórico, sino que lo que tiene que hacer es justamente criticar una resolución que le genera gravamen. Esto para entenderlo claramente, ¿no? Supongamos que el imputado quiere recurrir un sobreseimiento un auto de sobreseimiento que lo sobreseyó por inexistencia de delito. Y él quiere que lo sobresean porque dice que no es el autor del delito. Bueno, no importa, si bien son dos incisos diferentes, no habría interés directo. ¿Por qué? Porque no hay perjuicio, digamos. ¿Qué diferencia hay que te sobresean porque no hay la materia del hecho o porque no fuiste el autor del hecho? No genera nada, no cambia nada. Incluso en los dos sobreseimientos por ese inciso, se deja a salvo el nombre y honor. Distinto sería que alguien diga, quiero que me sobresean por inexistencia de delito y me sobreseyeron por prescripción. Bueno, ahí sí puede haber un interés directo que es, como todos sabrán, no es lo mismo que te digan el delito no existió a que te sobreseo por prescripción. Porque, primero, porque no dejas salvo el nombre y honor. Y segundo, porque queda pendiente la responsabilidad civil. Que haya prescrito en sede penal no quiere decir que no haya responsabilidad civil. Ahora, que el hecho que el hecho no haya existido en sede penal, es muy probable que tampoco se pueda probar en sede civil. Pero bueno, les doy este ejemplo para entender el concepto de interés directo. No tiene que haber un perjuicio efectivo, real y concreto. Bueno, y después, sumado a estas cuestiones que son la impunidad objetiva y la impunidad subjetiva, tenemos una serie de requisitos formales que nos impone la ley, ¿sí? Y estos requisitos formales obviamente van a ser distintos según cuál sea el tipo de recurso que estemos interponiendo, ¿no? Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires tenemos muchos recursos, ¿no? Tenemos la revocatoria, tenemos el recurso de apelación, tenemos recurso de queja,
tenemos recursos de casación, tenemos recursos extraordinarios ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que son de nulidad, inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad. Bueno, y finalmente tenemos el recurso extraordinario federal, que no está legislado en el Código Procesal Penal de la provincia, sino como eso rige igual para todo el país, está legislado en la Ley 48 y en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Bueno, y tenemos la acción de revisión también, ¿no? Entonces, a lo que voy es, cada medio recursivo, cada medio impugnativo en particular, tiene sus características propias, su plazo propio, su lugar de interposición, por ejemplo. Hay recursos que se interponen ante el mismo juez que dictó la resolución o ante el mismo tribunal que dictó la resolución, y hay recursos que se interponen, como la queja, por ejemplo, como el recurso de queja, frente al Tribunal Superior que tendría que haber conocido el recurso, que fue declarado inadmisible, ¿no? Entonces también varían dependiendo del tipo de recurso del que estemos hablando, que como les dije, no podemos hacer una clase, estaría bueno hacer una clase de cada recurso, ¿no? Porque cada recurso tiene sus propias particularidades. Eh, eh, También varían los plazos, ¿no? O sea, hay recursos que se interponen a los 3 días, otros a los 5, otros a los 10, otros a los 20, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cada recurso tiene sus condiciones eh, de lugar, de interposición, de tiempo en particular, y también de modo y de contenido, ¿no? Acá lo importante, ¿no? ¿Cuál es el contenido que tiene que tener un recurso? Obviamente que... Perdón, te puedo interrumpir para hacerte una pregunta? Sí, claro, Como, Manuel. Sí, yo claro. soy de Córdoba, soy de Ok. Villa María, y vos sabés que respecto al tema de los recursos, me aparece un cliente que ya había sido condenado en Buenos Aires, en La Plata, hacía muchos años, y fue sobreseído. Fue privado de su libertad y fue sobreseído, era un homicidio, y él me pidió, él está ahora privado de su libertad en Villa María, ya en la etapa de ejecución, si yo podía interponer sería un recurso o una acción de revisión por tiempo sufrido en causa en la que fue sobreseído. Cuando bueno, busqué la sentencia, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia en tiempos de Ajá. Zaffaroni, y entonces él obtuvo el beneficio del sobreseimiento, quedó firme el sobreseimiento, y entonces yo pedí que se le aplicaran esos años que estuvo privado de su libertad. Bueno, empecé por el juzgado de ejecución y el juzgado de ejecución dijo, no, yo no soy competente, y lo llevé entonces al tribunal que Había donde se había condenado. realizado la última condena. Y Mm. tampoco se declaraban competentes, así que queda dando vuelta esa acción de revisión, por una u otra razón. Esta cuestión de que por ahí aluden a que los plazos perecieron, fenecieron los plazos o que no son competentes, ¿cómo haces para seguir No, este camino aplicando la inteligencia que decías vos recién? está bueno lo que decís, pero primero tengo una primera cuestión. El único recurso que no tiene plazo es Es la la acción de revisión. revisión. La revisión, claro, sí, sí. La acción de revisión no tiene plazo. O sea, puede ser interpuesta en todo momento siempre y cuando después de una condena firme. El único requisito aquí es que haya una condena firme. O no, puede haber una casación anticipada con los argumentos de la revisión, digamos, una revisión anticipada, pero no importa. A lo que estás hablando vos es, para el condenado, para una persona ya condenada, la revisión se puede interponer en cualquier momento después de una sentencia de una condena firme. Eso en relación al plazo. Y en relación al órgano competente, digamos, ¿no? El que debe intervenir, al menos yo lo que entiendo, es que tiene que intervenir el Tribunal de Casación Penal. La acción de revisión se interpone ante El el Tribunal Tribunal de Casación Superior de Penal. Justicia. Acá en Córdoba, el Tribunal Superior de Ah, Justicia. perdón, claro, vos me estás haciendo el Código de Córdoba, perdón. Claro, claro. Yo te digo, por ejemplo, el Código de Provincia de Buenos Aires se interpone ante el Tribunal de Casación Penal, o si la Cámara tramitó bajo las reglas del juicio correccional, ante la Cámara de Apelaciones y Garantías, que actuó como superior. En el fuero federal y nacional se interpone ante la Cámara Federal de Casación Penal o ante la Cámara Nacional de Casación Penal. O sea, la acción de revisión en los códigos tiene, perdóname, pero no, ahora no recuerdo y no te quiero decir una cosa por otra, específicamente que dice el Código cordobés en ese sentido, y tampoco te quiero decir algo, porque no sé si lo que conozco está actualizado, pero al menos a nivel federal y provincial, el órgano competente es el primer órgano revisor de la condena. O sea, que generalmente son las cámaras de casación, al menos en las dos jurisdicciones que yo te hablo. No sé si en Córdoba, supongamos que lo condena un tribunal, no sé si es un tribunal, como un tribunal criminal, digamos, supongamos, Sí, sí, tal cual, tal cual. y el órgano superior de ese tribunal, el primer revisor de la condena, ¿quién sería?
Acá en Córdoba es el Tribunal Superior de Justicia. Ah, bueno, yo entiendo que el órgano competente, el órgano judicial competente para entender en la revisión de esa condena es el Tribunal Superior de Justicia, por cómo Perfecto. está Y previsto el vos, organigrama jerárquico de órganos judiciales. yo, porque a partir del caso este, empecé a indagar y leer y buscar, y entonces, bueno, la acción de revisión siempre se plantea, como yo no fui su abogado defensor, se plantea en el marco en el que se está sustanciando el cómputo de la pena, etcétera, etcétera, para negociar ahí, para tratar de acomodar. Pero está claro que la acción de revisión no tiene plazo, que es Claro. digamos, una acción que puede plantearse en cualquier momento de la condena. Sí, pero no había evaluado la posibilidad de interponerlo directamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Sí, bueno, muchas gracias. De todas maneras, también tenés, al menos lo prevén algunos códigos, el Código Federal Nuevo y el Código de la Provincia también, el tema del, si se hace lugar a una acción de revisión, se prevén indemnizaciones a favor de la persona que estuvo privada de la libertad. Tal cual, sí. Esto es un tema importante que muchos, como está siempre, todo lo que está a lo último del código, a veces siempre nos olvidamos. O sea, pareciera que porque es el artículo 480, 477, 490, nunca llegamos. Pero bueno, la verdad que hay normas que son trascendentes. Por más que entre ellas, por ejemplo, esta que yo digo, ¿no? O sea, existe la posibilidad de indemnización cuando se hace lugar a una acción de revisión. Porque no es gratis. Si se hizo lugar a una acción de revisión es porque alguien hizo algo mal. O sea, porque hubo una prueba. Está bien, la prueba puede haber aparecido después. Eh, y ya que meto este dato también de la acción de revisión, esa indemnización no iría tampoco en los casos de que la acción de revisión sea consecuencia de una sanción de una ley penal más benigna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso no es que hubo un error judicial, sino que cambió la legislación. ¿Sí? Eh, bueno, espero haber respondido tu Sí, pregunta. sí, No sé si estamos en absolutamente. condiciones de responderle a Francisco, que yo lo sigo mirando ahí y lo tengo, pero si no avanzo un poco más, sale, como vos me marques, Sí, ¿no? bueno, la pregunta de Francisco, no sé si la recordás, Daniel, así le respondemos y seguimos. Sí, creo que tenía, como estamos Ten- hablando justo de casación, estamos en la parte de casación y era algo de casación. Si no recuerdo Tenía que mal, ver. Francisco, si no corregime, o vale, vos corregime, era. Vos me imagino que estás usando el código de la provincia de Buenos Aires, igual, ¿no? Francisco, sí, por lo que entendí. Estás silenciado, no te escucho. Estás. Perdón, ¿cómo fue lo que dijo? No, te preguntaba, yo te escuché la pregunta, pero no sé si lo llegaste a decir o no, pero si el tema se vinculaba era un caso vinculado al código de la provincia de Buenos Aires o a otra legislación. Obviamente, está vigente en la Avellaneda Lanús. Ah, ok, Avellaneda Lund dijiste, sí, perdón. Vos si no me equivoco, si no corregime, lo que planteaste es, bueno, eh, vos te habrás opuesto a la elevación a juicio, el juez de garantías dictó un auto de elevación a juicio, vos lo apelaste, lo recurriste por medio de apelación, que es el recurso que está previsto por el código, es una cuestión Obvio. de impugnidad objetiva, ¿no? Como decía antes. Objetivamente es impugnable por vía de apelación el auto de elevación a juicio porque lo dice el código. Lo apelaste y te encontraste con que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas, en este caso es la de Lomas de Zamora, seguro, eh, confirmó el auto de elevación a juicio. Y Sí, está en ver si curso, contra eso. perdón, está en curso, le tocó a la sala 1. Todavía no han proveído nada. Ah, entonces te pido, ahí me perdí, que me hagas de vuelta la pregunta, si puede ser. Llegué hasta ahí. La, la, la primera es, algunos dicen que no se impugna, algunos, y otros dicen que después de eso se puede hacer recurso de casación, otros dicen que no. Esa es la pregunta. Sí, yo creo, Daniel, que la pregunta es si frente a la confirmación por parte de la Cámara de Apelaciones es posible interponer recurso de casación contra la confirmación o no es posible. Exactamente. Ok. Mira, o sea, vamos a entrar en un terreno que se aleja un poco de lo procesal. Vos sos el defensor ahí, ¿no? Me imagino. Perfecto, sí, yo soy el defensor. Bueno, entonces, yo te voy a preguntar, te tengo que hacer algunas preguntas. ¿Qué vas a buscar vos con ese recurso? O sea, si vos me decís, eh, un juez de garantías dijo esto, hay que elevar a juicio, y una Cámara de Apelaciones dijo, confirmo la elevación a juicio, la verdad que el doble conforme y la doble instancia ya se cumplieron, ¿sí? Con lo cual que vos me quieras ahí decir, bueno, pero yo voy a decir esto que dijo Daniel y voy a entrar porque el recurso es un derecho. Bueno, pero el derecho te podría decir alguien que ya lo ejerciste y que dos tribunales te dijeron lo mismo.
Con lo cual, si entendemos a la doble instancia como doble conforme, yo te voy a decir, tendría que decir desde un lugar teórico, por así decirlo, que la verdad que no tendrías mucho argumento para interponer un recurso de casación. Pero, me imagino que tu estrategia puede ser otra. Tu estrategia puede ser, no, yo quiero interponer recurso de casación, quiero interponer recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y quiero interponer recurso ante la Corte Federal para que la causa prescriba. Bueno, si tu estrategia frente al caso, uno tiene que delinear cuál es su estrategia frente al caso para saber qué es lo que va a hacer. Entonces, si vos me decís, tu estrategia es esa, y obviamente que vas a poder interponer recurso. Es más, tendrías que hacerlo si tu estrategia es esa, no sé si la es o no, yo lo haría, digamos, pero bueno. Ahora, Perdón, lo único que vas a lograr es que los recursos te lo vayan rechazando. O sea, te van a ir rechazando. esa es, y estoy alargando, porque lo que quiero es que la persona nunca vaya a estar detrás de las rejas. Lo tengo en domiciliaria, que fue un problema, casi no lo dan, lo dio prácticamente la Cámara. Bueno, por eso te digo, ahí entramos en el terreno de que acá casi todos somos abogados, imagino que no hay muchos funcionarios judiciales, y si los hay les pido perdón, después nos tratan de chicaneros, pero la verdad que en realidad son herramientas, por eso dije, nosotros tenemos herramientas, y las herramientas las tenemos que hacer valer todas. Después nos pondrán frenos o no nos pondrán, digamos, ¿no? Pero las herramientas están. Entonces vos me decís, eso objetivamente, si yo te lo planteo de un lugar teórico de los principios generales que rigen en la actividad impugnativa, ¿es recurrible en casación un auto de relación a juicio ya confirmado por una Cámara de Apelaciones, habiendo doble conforme, por un juez de garantías dijo A, y la Cámara de Apelaciones lo confirmó y también dijo A? Y la verdad que no. No tendrías agravio. Tu único agravio podría ser, yo quiero que prescriba. Bueno, por eso no puede ser un agravio que vos digas. Ese no lo podés decir. Entonces, eso no quita, digamos, eso no quita que vos el recurso lo puedas interponer igual. Obviamente tendrás, ahí está el ingenio, en decir, bueno, ¿cómo le busco la vuelta a que el recurso de casación, en verdad mucha vuelta no vas a tener que hacer un recurso de casación, tratando de fundarlo más o menos, con un poco de ingenio, porque no vas a poder decir, esto es recurrible, porque la verdad es que no es recurrible. Lo concreto es que pueden pasar dos cosas. Bueno, con Ale tuvimos un caso parecido hace poco, donde una sala dijo una cosa, si querés ahí ayúdame un poquito, Ale, pues yo no recuerdo bien, donde una sala de la Cámara de Apelaciones dijo no es recurrible y otra sala dijo es recurrible. Ahora, si te dicen que te hacen lugar el recurso de casación, bueno, tirás a casación a discutirlo. Y si te dicen que no es recurrible, irás en queja, con lo cual siempre vas a tener un recurso. O sea, ¿se entiende, digamos? Sí, Ahora, sí, sí, sí. lo que yo creo, hay dos cuestiones que hay que diferenciar. Ahí te dije eso, Ale, y te seguí, te tapé arriba, no, pero ahora te dejo. Hay dos cuestiones diferentes. Una es la admisibilidad del recurso y otra es la procedencia. ¿Sí? En el caso que yo decía, este caso puntual, donde una sala dijo, va el recurso de casación, concedo el recurso de casación contra el auto de elevación a juicio confirmado por una Cámara, en realidad lo que hizo es declararlo admisible. Dijo, bueno, yo lo concedo. Ahora, eso no implica que sea la procedencia, tiene que ver cuando el Tribunal Superior dice, declaro procedente el recurso de casación y en consecuencia revoco, Si no lo rechazan. Acá lo más probable que te pase es que la Cámara de Casación, si te lo conceden, rechaza el recurso. Pero eso es una cuestión de procedencia, sobre el fondo. Lo otro es la admisibilidad. Sígale, te decía, te marcaba Una ese cosa, caso porque Daniel, era que... bastante paradigmático. No, una cosa que quería agregar, Daniela, a lo que decís, que me parece que también, Francisco, bueno, y a todos en general, es muy difícil que uno pueda responder la procedencia o la admisibilidad de un recurso cuando no conoce el caso, ¿no? Porque digo, tal vez puede ser el caso de que la resolución que confirma el auto de elevación a juicio, tal vez tiene vicios en la fundamentación, resulta nulo, resulta arbitrario, bueno, no hizo una revisión exhaustiva conforme lo requieren las normas convencionales o constitucionales, entonces, digo, objetivamente es impugnable y bueno, a primera vista parece que si uno va al Código Procesal la respuesta es negativa. Ahora, si uno va al caso concreto y efectivamente se encuentra con vicios que podrían conformar parte de un agravio de un recurso, y bueno, ahí entonces es donde el código
pareciera quedar, que queda hacia un lado y tenemos que leer un poco más una convención o la Constitución, ¿no? Sí, bueno, eso está ahí, Francisco Alejandro te dio La una Constitución y la buena. Constitución provincial también que prevé específicamente también el recurso extraordinario de nulidad, ¿no? Te dio una pauta interesante que creo que vas a tener que evaluar. Lo que pasa es que vos no contás todavía con la resolución de la Cámara, entonces no sabemos lo que te va a decir la Cámara. O sea, por lo que yo entendí, vos todavía no tenés la resolución de la Cámara. Bueno, si vos, por ejemplo, planteaste una cuestión que la Cámara no resuelve, si vos en tu impugnación, como bien dijo Ale, vos planteaste una cuestión que la Cámara no resuelve, bueno, ahí se te genera otro agravio, que es un motivo de arbitrariedad. Es decir, yo planteé una cuestión como agravio del recurso de apelación para que la Cámara revise y la Cámara eso no lo dijo, no lo trató, no lo argumentó o lo fundamentó deficientemente. Entonces ahí hay otra cuestión, porque ahí se te genera un nuevo agravio distinto al que tenías hasta ahí, que aparece el agravio con lo que dice la Cámara, que tiene que ver con una cuestión de arbitrariedad de sentencia. Ustedes piensen que la Corte Suprema de la Nación dijo que una de las causales de arbitrariedad de sentencia es cuando no se tratan adecuadamente los planteos que las partes llevan al conocimiento de un tribunal. ¿Sí? Entonces, supongamos que vos planteaste en el auto, esto porque está bueno para todos, vos planteaste en la apelación de la autoelevación a juicio dos cuestiones. Que no se dio la materia del hecho, que el hecho no existió, y subsidiariamente planteaste que si el hecho existió, tu asistido no fue el autor. Bueno, y la Cámara de Apelaciones solo te da respuesta al primer agravio. No, el hecho existió, te dice, la materialidad está comprobada, pero no te da respuesta al segundo agravio, que tu cliente tal vez no fue el autor del hecho. Bueno, si eso sucede, por ejemplo, es un ejemplo general, si eso sucede, la resolución de la Cámara genera un nuevo agravio, pero eso es distinto. Genera un nuevo agravio, ¿por qué? Vos vas a poder ir a casación con un agravio nuevo, que es, yo planteé una cosa que el tribunal que tenía que tratarla no la trató, entonces yo interpongo este recurso para que alguien lo trate. Y la forma de que alguien lo trate es ir al superior de la Cámara de Apelaciones, que en este caso es el Tribunal de Casación Penal. ¿Sí? Entonces, obviamente que hay que ver el caso a caso, porque cada caso puede darnos una particularidad diferente. Agrego nada más que, por eso digo, la causal, digamos, hay que revisarla de forma dinámica, es decir, con lo que va sucediendo, porque tal vez no es algo objetivamente impugnable de acuerdo a la legislación procesal, pero de repente la Cámara dejó de abordar un agravio que para nosotros era esencial. Y entonces ahí la Cámara lo que no hizo fue cumplir su rol de realizar una revisión exhaustiva e integral sobre un fallo, conforme lo requieren las normas constitucionales y convencionales. Entonces de ahí nace un nuevo agravio. Por eso digo, la revisión sobre la impugnabilidad objetiva es dinámica, ¿no? No es estática, no tenemos que ver simplemente qué es lo que estamos impugnando, sino cómo se van pronunciando los diferentes tribunales frente a los diferentes recursos que vamos interponiendo, ¿no? Y no te molesto más, Daniel, Al pues... cual, no, no, al contrario, creo que, no sé, creo que quedó En bastante. 10 minutos salimos. Perdón, no sé no, si se abrió el micrófono fue una pregunta, no sé, pero bueno, no importa. Sí, no, Bueno, no, creo que es... creo, Francisco, no sé si es satisfactoria la No, no, respuesta, no, si no. me quedó muy claro y por ahí, como lo dijo usted, doctor, por ahí voy con la cosa, parece que lo habló como si el caso lo estuviera llevando usted, precisamente, o sea, hice la pregunta para saber si yo iba por buen camino o no, pero veo que voy por buen camino, le agradezco mucho la aclaración y me parece magnífico, por eso es que estas clases son importantes, porque de pronto uno tiene una duda que uno la puede saber, pero quiere estar seguro. Bueno, esa es la idea y no hacer cuestiones magistrales, que acá estamos todos en la misma condición, todos aprendemos de todos. Eh, bueno, una cosa más, un tema más quiero desarrollar, pero si alguien tiene alguna pregunta, si quiere hacerla, esperamos, si no, sigo con un temita que es interesante también. No, yo después, Sí, perdón, tengo dos sí, preguntas que dale. las voy a contar. Dos que se hicieron en los chats, simplemente Por decirles ejemplo, yo el chat ni lo abrí, a los no. que hablaron que no nos olvidamos de ustedes, Rubén Álvarez, Iván López, sino que las anoto y después así seguimos un poco más y después las evacuamos. Gracias. No, quería simplemente avanzar, hacer un pequeño desarrollo de un principio importante en materia de recursos, que es el principio dispositivo, ¿no? Esto que tenía que ver con que los recursos son
se activan de manera voluntaria, por voluntad de las partes, hacen que rija en la materia lo que se llama el principio dispositivo, ¿no? O sea, el que tiene la disposición sobre el recurso es el recurrente. Y el principio dispositivo que rige en materia de recursos, obviamente tiene un montón de consecuencias. Entre ellas, ¿cuáles? Que como yo tengo la disposición del recurso y soy el recurrente, lo puedo desistir si quiero. Siempre antes de que se dicte la resolución, ¿no? O sea, existe la posibilidad de desistir del recurso. ¿Esto por qué? Bueno, no sé, uno puede decir, bueno, por cuestión de estrategia procesal, en ese momento yo al final metí un recurso, pero antes que lo resuelva me conviene desistirlo por otra cosa. Bueno, esta cuestión del principio dispositivo hace que la parte tenga la disposición y pueda desistir del recurso siempre antes de que se resuelva, ¿no? No voy a, si la Cámara ya dictó, el Tribunal Superior ya dictó la resolución, no puedo desistir algo que ya se decidió. Y la otra cuestión importante, dos cuestiones importantes más que surgen de este principio dispositivo, son, una, que yo en el recurso, sea el recurso que sea, ¿no? Apelación, casación, recurso extraordinario, inaplicabilidad de ley, sea el que fuera, yo con los agravios, cuando uno hace lo que se llama expresar los agravios del recurso, ¿no? Decirle al tribunal que va a entender del recurso, bueno, mis agravios son estos, yo le estoy fijando cuál es su competencia, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que del principio de dispositivos se desprende algo que se llama marco del recurso. ¿Qué es el marco del recurso? Que el tribunal que va a conocer del recurso, el tribunal que tiene que resolver el recurso, no se va a poder apartar de esos motivos de agravio, ¿sí? Va a tener que resolver en función de los agravios que yo le indiqué que quiero que trate. Salvo dos situaciones, ¿no? Que serían cuáles. Una que lo que diga el tribunal, excediéndose de los agravios, favorezca al imputado. O sea, es decir, yo interpongo un recurso en favor del imputado. Supongamos que vamos a hacerlo más claro, ¿no? Supongamos que, para dar un ejemplo concreto, supongamos que yo apelo un auto de prisión preventiva. Y mis agravios son, hay una errónea valoración de la prueba, el hecho no existió, y está mal la calificación legal, ¿no? Supongamos. Bueno, esos son mis agravios del recurso de apelación frente a la decisión del juez de garantías de interponer la prisión preventiva. Bueno, llega la causa a la Cámara de Apelaciones, y supongamos que la Cámara de Apelaciones dice, lo dejo en libertad porque no hay peligro procesal. Bueno, se excedió de los agravios, porque yo no puse eso como agravio, pero no hay ningún problema que se exceda ahí, porque favorece al imputado. ¿Sí? Lo que no puede hacer el tribunal que conoce el recurso es excederse en el recurso perjudicando al imputado. ¿Sí? Eso se llama reformatio en perjuicio, reformatio in peius o reformatio en perjuicio. Un tribunal superior no puede excederse de los agravios, ¿sí? Resolviendo algo que termina perjudicando al recurrente, en este caso el imputado. Hay otro supuesto en el cual el tribunal se puede exceder de los agravios, del marco del recurso, que tiene que ver con las cuestiones de declaración de nulidades absolutas. ¿Sí? Supongamos que volvamos al mismo ejemplo, ¿no? Supongamos que yo estoy recurriendo a un auto de prisión preventiva, con los agravios que ustedes quieran, pero al llegar la Cámara, al llegar el recurso y el proceso a un tribunal superior, a la Cámara de Apelaciones y Garantías que corresponda, supongamos que los jueces advierten que el procedimiento es todo irregular porque el allanamiento fue ilegal y porque hubo escuchas ilegales. Bueno, lo pueden declarar la nulidad absoluta de eso. Más allá de que yo no lo haya planteado como agravio el recurso. ¿Por qué? Porque las nulidades absolutas, dice el propio Código Procesal Penal y casi todos los códigos procesales del país, que las nulidades absolutas se pueden declarar de oficio en cualquier momento del proceso. ¿Sí? Entonces es una cuestión en la cual se puede exceder el marco del recurso porque siempre va a beneficiar al acusado, no lo va a perjudicar, no hay una cuestión de reforma en perjuicio. Una cosa, Daniel, porque Sí, dale. justamente eso que acabas de decir responde una de las preguntas que estaba en el chat. Bueno, a ver Que, si está, que si te la decía, hacemos y bueno, no, la no, es mejoramos. que ya creo que está respondida, salvo que Iván diga lo contrario, que se había planteado que, bueno, me pasó de ver en las cámaras nulidades que no habían sido planteadas en el recurso. Y bueno, la respuesta es la que acaba de dar Daniel, el por qué, digamos, la Cámara se introduce en cuestiones que no han sido planteadas, excediendo, digamos, el marco del recurso planteado por las partes, tiene que ver que, bueno, puede, ante la existencia de una nulidad por violación a una garantía constitucional, obviamente no cuenta con ese límite del marco recursivo, ¿no? Bueno, De la competencia que fija el marco del recurso. tal cual. En realidad, esto lo prevé expresamente la ley. Las nulidades absolutas por violaciones a garantías constitucionales pueden ser declaradas de oficio en cualquier estado del proceso. O sea,
en el marco de una apelación, en el marco de un recurso de casación, en el juicio, en las vías recursivas posteriores al juicio, o sea, esto está planteado así, independientemente de que la parte lo invoque o no lo invoque, digamos, ¿no? De hecho, es prácticamente una obligación de los jueces. Es prácticamente una obligación, porque están velando por la legalidad del proceso, digo. Sería, está bien, la parte puede no advertirlo, digamos, pero la parte no es un funcionario judicial. Sería bastante deficitario, una defensa que no advierte, bueno, que el allanamiento fue ilegal y que su cliente está con prisión preventiva, ¿no? Pero es un ejemplo bastante burdo para entender esto de que la Cámara puede excederse en los motivos de agravio y exceder lo que se llama el marco del recurso. No sé si querés, sale la otra pregunta, ya que estamos. La otra pregunta tiene que ver bastante con confusiones que se generan de que, bueno, tal vez en pocos kilómetros tenemos rigiendo, digamos, 3, 4 códigos procesales, ¿no? Y bueno, la pregunta consistía básicamente en que cuál es el recurso pertinente cuando una morigeración de la prisión preventiva es denegada por un tribunal oral criminal provincial, ¿no? Y esto digo, esto obedece para mí a un sesgo que tenemos los abogados de que tenemos que manejar 3, 4, 5 códigos procesales y seguramente acá se da una respuesta y del otro lado de la General Paz sea otra. Pero bueno, Daniel, si No, querés... sí, sí, bueno, sí, obviamente. O sea, el sistema recursivo es bastante desprolijo no solo en la provincia, sino en varias jurisdicciones, ¿no? De todas maneras, eso que dice Ale y quien ha hecho la pregunta, en realidad el vicio viene dado porque en Nación y en el Foro Federal pasa otra cosa, digamos, ¿no? Y en cómo está, tiene que ver más que nada con cómo está organizado el sistema judicial y el régimen de recursos propiamente dicho. ¿Por qué? Porque si yo tengo una causa que en la etapa, por ejemplo, en el Foro Nacional o Federal, ¿no? Que ya pasó a la etapa de juicio, que ya pasó a la etapa de juicio oral, siempre el superior ya va a ser la Cámara de Casación, sea la Cámara Federal de Casación o la Cámara Nacional de Casación. Ahora, en la provincia de Buenos Aires no pasa eso. Aunque la causa haya pasado a la etapa de juicio oral, las resoluciones que no tengan que ver con la sentencia definitiva, aún en un tribunal criminal, aún en un tribunal criminal, donde la sentencia definitiva se recurre ante la Cámara, ante el Tribunal de Casación, toda otra resolución interlocutoria en realidad se recurre ante la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial. ¿Pero por qué? Por una cuestión de diseño procesal, porque el legislador procesal provincial lo previó de ese modo, digamos, ¿no? Digamos, no hizo esta legislación, digamos, más general que, como hay en el Código Procesal Penal de la Nación, que una vez que la causa pasa a la etapa de juicio, ya la Cámara de Apelación no tiene jurisdicción, interviene siempre el Tribunal de Alzada de los tribunales orales, federales, nacionales, de menores, pero que rige el Código Procesal Penal de la Nación, siempre va a ser la Cámara de Casación Penal. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, para decisiones interlocutorias, como por ejemplo puede ser una excarcelación denegada, una morigeración denegada, como en el caso de la pregunta, una extinción de la acción por prescripción denegada, o cualquier otra resolución interlocutoria, va a intervenir la Cámara de Apelaciones y Garantías. Eso no quita que después, contra lo que diga la Cámara de Apelaciones y Garantías, yo pueda ir al Tribunal de Casación Penal, ¿eh? Pero si uno frente a eso se confunde y dice, bueno, pará, acá es igual que en Nación, frente a lo que me dice un tribunal criminal, yo voy a casación, con lo cual el recurso es el recurso de casación. Si estoy en provincia, ojo que no pasa lo mismo. El superior, para controlar esa morigeración denegada, no es el tribunal de casación, sino que es la Cámara de Apelaciones y Garantías. Esto pasa bastante también porque, bueno, o sea, hay una confusión que a veces se da también en el propio Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires de quién es el encargado de controlar las sentencias condenatorias. Y esto es muy sencillo, hay que diferenciar dos cosas nada más, porque esto tampoco pasa a nivel nacional y federal. A nivel nacional y federal, el único que controla las sentencias condenatorias es la Cámara de Casación. Ahora, en el fuero de la Provincia de Buenos Aires, tenemos que hacer la división de si estamos en un juicio correccional o en un juicio criminal. Porque, imagino todos sabrán, pero si no lo aclaramos, la sentencia condenatoria, o absolutoria, ¿no? En el caso de que quiera recurrir el acusador, la sentencia definitiva emanada de un juez correccional, se recurre ante la Cámara de Apelaciones y Garantías.
En cambio, la sentencia condenatoria, o la sentencia definitiva, mejor dicho, emanada de un tribunal criminal, se recurre por medio de recurso de casación ante el Tribunal de Casación Penal. Y otra cuestión, supongamos que en el fuero correccional esa sentencia es confirmada por la Cámara de Apelaciones y Garantías cuando la recurro. No puedo ir a la Cámara del Tribunal de Casación, tengo que ir directo a la Suprema Corte de la provincia. Eso es importante saberlo porque si no el recurso está mal interpuesto. En el juicio correccional, la Cámara de Apelaciones y Garantías, como órgano de control de la sentencia definitiva, hace de las veces de Tribunal de Casación. ¿Sí? No es que hay una instancia más. ¿Se entiende? Bueno, yo, si querés, antes de abrir, que haya más Ahí, preguntas. ahí Iván planteaba si podías repetir esto último, cómo está estructurada la diferente competencia correccional y criminal a los efectos de los recursos, ¿no? Claro. Si se puede repetir esto último. Sí, claro, obvio. Hago esta diferencia con Nación para que quede clara, porque por ahí mucho, litigamos en ambas jurisdicciones, ¿no? A nivel nacional, en un momento existía el fuero correccional y el fuero criminal. Ahora desapareció hace unos años el fuero correccional y solamente existe el fuero. Los tribunales son tribunales criminales y correccionales. Entonces ya no existe el juicio correccional, digamos. O sea, los tribunales criminales, o sea, tienen algunas reglas propias, juicio correccional, que los plazos son más cortos para ofrecer pruebas, esas cosas, pero en relación a los órganos de aplicación, en el fuero nacional, te condena un tribunal criminal y correccional, el recurso que va es recurso de casación. En la provincia de Buenos Aires todavía tenemos el juicio correccional que se realiza frente a un juez correccional, delitos que tienen penas hasta 6 años. Ese juicio, por esos delitos, se realiza ante un juez correccional, que es unipersonal, obviamente, no es un tribunal, y los procesos por delitos criminales, bueno, ahora tienen 2 formas, ¿no? O tribunal criminal, bueno, 3 formas en verdad. Tribunal criminal unipersonal, tribunal criminal con 3 jueces o tribunal por jurados. La diferencia es, para aclarar la pregunta de Iván, es muy sencilla. Cuando nosotros nos ponemos en el juicio correccional, en el cual el órgano jurisdiccional que va a dictar la sentencia definitiva es un juez correccional, esa sentencia se recurre por apelación frente a la Cámara de Apelaciones y Garantías. ¿Sí? Si la sentencia proviene de un tribunal criminal, dejemos a un lado el tema de recursos en el juicio por jurado, porque eso es otro tema más complejo, pero una sentencia de un tribunal criminal se recurre por medio de recurso de casación. Ahora, supongamos, vamos a dar los 2 ejemplos. Yo me centro en que tengo una causa correccional. Voy a juicio, a mi cliente lo condenan, yo tengo que interponer un recurso contra esa condena. El recurso que interpongo para controlar la condena es apelación ante la Cámara de Apelaciones y Garantías. Es una apelación que va a tener una función muy parecida al recurso de casación, porque es un recurso que tiende a controlar la sentencia condenatoria. Pero hoy, como el recurso de casación es un recurso amplio y ordinarizado, no importa si se llama apelación o casación, es un recurso contra la sentencia. Pero bueno, técnicamente es un recurso de apelación, porque así lo dice el código, e interviene la Cámara de Apelaciones y Garantías, juicio correccional. Si la Cámara de Apelaciones y Garantías confirma esa sentencia, el siguiente órgano judicial que interviene no es la Cámara de Casación, porque en el juicio correccional la Cámara de Casación no tiene intervención. Frente a lo que diga la Cámara de Apelaciones y Garantías, yo el recurso que tengo es inaplicabilidad de ley, nulidad o inconstitucionalidad ante el Tribunal de Casación, perdón, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y eventualmente después contra la Corte Federal. En realidad es lo mismo, voy a tener las mismas instancias que en el juicio criminal. ¿Por qué? Interviene un juez correccional, el control de la sentencia lo hace una Cámara de Apelaciones y Garantías, luego tengo la Suprema Corte Provincial y, en cuarto lugar, a la Corte Federal. Si vamos al juicio criminal, tengo el Tribunal Criminal, que dictó la condena, la Cámara de Casación, que es la que controla la condena por medio del recurso de casación, la Suprema Corte Provincial y la Corte Federal en cuarto término. La diferencia es que si yo agregara la casación también en el juicio correccional, tendría 5 instancias, no 4. Pero las veces de casación, en el juicio correccional, la hace la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial. Estimo que, Iván, respondí tu pregunta, no sé si
Sí, Pero sí, claro, ahí puso que entendió, pero bueno, hay otra pregunta más compleja ahora, con que no le algo que... guste el sistema es otra cosa, digamos, No, pero el sistema es así. claro, Es claro, bastante desprolijo claro. el sistema recursivo, pero bueno, o sea, Claramente. Bueno, hay otra pregunta, Daniel, que me consta que la podés responder incluso con un caso, obviamente sin mencionar a nadie, ¿no? Pero bueno, a ver. ahí Juan Marchese pregunta Mm. eh, qué pasa, digamos, en aquellos casos en que se le notifica una resolución a un imputado, un imputado detenido, y el imputado expresa su voluntad recursiva poniendo apelo en la notificación, se adjunta, digamos, al expediente esa notificación, no se le corre vista a la defensa y el tribunal luego rechaza el recurso por falta de fundamentación, que recordemos que la fundamentación en nuestro Código Procesal es un requisito de todo medio de impugnación, ¿no? A diferencia de Mm. otros sistemas procesales, nuestra provincia requiere, digamos, la fundamentación del recurso para su procedencia y admisibilidad. Entonces, ¿qué pasaría, digamos, en este caso? Hay un detenido que fue notificado, que expresó su voluntad recursiva, que no se le corrió vista a la defensa, y que luego el tribunal dijo, bueno, rechazo el recurso por falta de fundamentación. ¿Qué opinás? ¿Cuál sería para vos, Daniel, o qué aconsejarías para un abogado? ¿Cuál sería el remedio para vos para atacar este procedimiento, a mi entender, irregular, obviamente, ¿no? Sí, primero está, bueno, ahí lo veo, Juan. Primero está mal, digamos, ¿no? Obviamente que está mal, más si hablamos de que el recurso es un derecho y el principal beneficiario de ese derecho no es el abogado, es el imputado, digamos, ¿no? O sea, nosotros simplemente representamos a alguien. Obviamente al imputado no se le puede exigir que haga, como dice Ale, nosotros en la dinámica del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, la ley procesal exige que el recurso esté motivado y fundamentado. O sea, el acto de interposición del recurso tiene que estar motivado y fundamentado. Ni hablar si es un recurso más, no sé de qué recurso estamos hablando, pero ni hablar si es un recurso más complejo, digamos, que la técnica recursiva es mucho más difícil, como un recurso de casación o un recurso extraordinario, provincial o federal, ¿no? Ni hablar. Pero lo que voy a decir es lo que se llama el recurso in pauperiforma o en forma pauperis, digamos, ¿no? Que son los recursos, el famoso apelo gato que siempre anda dando vueltas por ahí, viste, que siempre esos memes andan, el famoso apelo gato. Eh, en realidad, cuando el imputado, vamos a ver qué tendría que pasar y qué es lo que pasó y cómo uno lo puede de alguna manera después dar vuelta. En realidad, lo que tendría que pasar siempre que un imputado manifiesta su voluntad recursiva, porque acordémonos de esto, cuando yo hablo de los principios generales y digo que el recurso es un acto de voluntad, ustedes piensen que el imputado que en un papelito pone apelo está expresando la voluntad impugnativa, de forma deficiente, pero está expresando la voluntad impugnativa. Ahora, si después el defensor lo notifica y fundamenta, porque también apela, esa cuestión quedó en la nada, no tuvo ningún problema. El problema se presenta, como en el caso bueno, que ustedes plantean, que es qué pasa cuando el defensor no apela. Porque si el defensor hubiera apelado, eso hubiera quedado en la nada, el papelito que puso apelo el imputado, nadie se hubiera acordado, porque nos hubiéramos centrado en la apelación motivada y fundamentada que hizo el abogado de esta persona. Ahora, cuando el abogado no interpone el recurso, en realidad hay dos cuestiones. O sea, primero habría que ver si lo que apeló el imputado realmente era algo recurrible, porque si no era algo recurrible, yo te puedo decir, bueno, pará, el defensor no lo recurrió porque no era recurrible. O sea, ¿se entiende? Esto es como que me digas, bueno, yo te estoy defendiendo a una persona, por ejemplo, y me dice, hace un planteo in pauperi forma de la cárcel que pide la libertad condicional. Bueno, pero si no está en plazo de libertad condicional, ¿qué voy a fundamentar yo? ¿Qué voy a presentar el juicio diciendo no está en plazo de libertad condicional? O sea, con lo cual, a lo que voy con esto, primero hay que evaluar si lo que o sea, si lo que está recurriendo tiene una trascendencia importante y le hace cambiar la situación. Supongamos, el abogado no apeló la sentencia condenatoria, no recurrió, no metió casación o apelación contra la sentencia condenatoria, y el imputado sí. Bueno, es un disparate, digamos. Primero es un disparate que el abogado no recurra, digamos, hay una cuestión de incluso hasta responsabilidad profesional. O no recurrió a un auto de prisión preventiva. Pero a veces también, ahora que pongo este caso de la prisión preventiva, ojo que a veces puede ser hasta un caso de estrategia procesal, digamos, que el abogado no recurra a la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque va a ir por otro mecanismo, porque va a buscar otra forma, otra salida para conseguir la libertad. Pero bueno, supongamos que es un caso donde, no sé concretamente cómo es el caso, Juan, pero supongamos que es un caso donde sí correspondía, donde era importante, digamos, interponer el recurso,
Y la voluntad impugnativa del acusado tenía que ser realmente tenida en cuenta. No se le corrió vista a la defensa, con lo cual el defensor nunca se pudo enterar, tal vez, nunca se pudo enterar de esa resolución, supongamos, o nunca estuvo notificado formalmente de esa resolución. Ustedes piensen que el código dice que hay que notificar al imputado y al defensor. O sea, las dos notificaciones. Y uno puede tomar el plazo para recurrir de cualquiera de las dos, desde cualquiera de las dos notificaciones, desde la del imputado o desde la del defensor. Ahora, por eso digo, si es un caso trascendente lo que está recurriendo, el abogado no lo hizo, más allá, no sé por qué si no lo concedieron, porque no está fundamentado, ¿no? Por lo que entendí la pregunta es, bueno, el juez, el tribunal no concedió el recurso porque no estaba motivado, no estaba fundamentado, porque solamente era apelo. No se le corrió vista al defensor, y hay un auto del tribunal que dice no hay lugar a la apelación porque no está fundamentado el recurso del imputado. Bueno, frente a eso tiene que hacer algo el defensor. Frente a eso tiene que hacer algo el defensor. Una de las cosas que puede hacer es plantear la nulidad del decreto que tuvo por no presentado el recurso, toda vez que dice, bueno, usted lo tuvo por no presentado, pero esto es nulo porque a mí no me notificó. Entonces, dicte la nulidad de este decreto y notifíqueme la resolución para que yo tenga plazo para recurrirla. Otra sería directamente presentar el recurso. Que el defensor presente el recurso, porque lo que rechazaron es el recurso del imputado. Supongamos, ¿no? Otra sería que el defensor represente el recurso. Dice, me notifico, porque yo no estoy notificado, y interpongo el recurso que sea. Apelación, casación, el que fuera, ¿no? Por eso, no tengo mayores precisiones sobre el tema, digamos, sobre el caso, pero si fuera un Sí, tema... hola. Pero si querés precisar un poco más, No Juan. sé si se escucha así. Sí, El caso que te digo es, el defensor se notifica de la resolución, supongamos ya una causa de ejecución penal. Se notifica de una denegatoria de libertad condicional el defensor y el detenido, ¿no? Los dos se notifican. ok, no El había entendido. defensor no recurre, empieza a Sí, correrle el plazo a partir de la notificación, si se quiere, sí, la última que sea la del detenido. ok, En el plazo el defensor no recurre y el detenido coloca apelo. Por supuesto, la notificación del detenido llega después que la del defensor, porque el defensor se notifica electrónicamente hoy, con lo claro. cual la notificación la tenés en el momento, Ujú. y el detenido llega la notificación desde la unidad carcelaria días después, agregada el expediente la notificación, transcurren los 5 días con ese apelo, sin que se corra traslado de esa voluntad recursiva del detenido nuevamente a la defensa, transcurre el plazo de 5 días y ese apelo no es fundamentado por la defensa. Ahí el juzgado rechaza el recurso por falta de fundamentación. No sé si hasta ahí me seguís el caso Sí, claro, concreto. sí. Yo creo que con más Por supuesto razón... que hay una falta de la defensa de no seguir el expediente, eso estamos de acuerdo, de no seguir Sí, el está bien, pero expediente. en realidad correspondía que el tribunal notifique al defensor de la voluntad impugnativa Por del eso digo, imputado. ahí, al no producirse y rechazarlo, bueno, ahí se abre un abanico de posibilidades, como bien Claro, por decís eso te digo, si vos vos. me decías, porque ahí, frente a esos casos lo que uno tiene que buscar es, bueno, ¿cómo lo soluciono, no? O sea, tiene que buscar soluciones prácticas. Entonces, es decir, yo lo que te diría ahí es lo que yo haría es plantear la nulidad del decreto del tribunal donde rechaza el recurso, porque en realidad ese decreto lo que tendría que haber sido es, el tribunal tendría que haber resuelto otra cosa, decretado otra cosa, por decreto, mejor dicho. El tribunal tendría que haber decretado otra cosa, que es del recurso in pauperis o del recurso, digamos, en forma así, como se lo quiera llamar, in extremis, in pauperis, digamos, lo que sea, del imputado, córrese vista al defensor particular para que lo fundamente. Y el abogado ahí está obligado a fundamentar el recurso. Porque la voluntad impugnativa ya fue expresada. Y el derecho al recurso es del imputado, no es del abogado. Entonces, si el imputado, salvo que haya recurrido una cosa que es una barbaridad, ¿no? Claro. O sea, No, porque si es una negatoria de libertad condicional, no por estar fuera de plazo, sino por análisis no, claro, de por no se eso. fin. Salvo que el Claro. recurso es procedente, que es una cuestión trascendente la que se discute, y además, si no se recurre, eso queda firme y no vas a poder el otro día volver a plantear la libertad condicional. O 6 sea, meses. claro, por eso te digo. Entonces,
el perjuicio es concreto, ahí hay un interés directo y hay un perjuicio concreto, entonces. Sí, el Cuando tema vos que tenés ahí, el tema que tenés ahí es que tenés el 433 que te dice ante una denegatoria, un recurso de apelación, como sería en este caso, como bien decís vos, porque no se corrió traslado a la defensa para que fundamente como debió hacerse, el 433 te dice ante una denegatoria de recurso de apelación, lo único que te queda es una queja ante la Cámara. Entonces, si Bueno, vos pero planteás claro, la ahí va a depender de que nulidad, estés en plazo de la queja, ¿eh? Yo por eso te planteaba claro, por ahí eso vas a depender de digo, que estés en plazo de la queja, porque si no te pueden decir que la queja es extemporánea también. no, claro, a partir de que te rechazan el recurso, que ahí te lo van a notificar, que le rechazaron el recurso, o si no te lo notifican, mejor para vos, porque vos cuando lo veas te vas a encontrar notificado como defensor, te va a correr el plazo para presentar la queja de 3 días. Lo que pasa Sí, es que, está Juan, bueno ahí presentar la nulidad, pero por ahí estaría yo, bueno también en paralelo presentar la yo lo que queja veo de la ante la queja SAT. es que hay un problema con la queja, que en realidad la queja lo que hace si te la abren es, tienen que conceder el recurso, y ese recurso no está fundamentado. ¿Qué recurso van a conceder? ¿Entendés? Cuando vos planteás una Claro, queja, lo que se hace es abrir el recurso que está rechazado. Y el recurso que está rechazado es un recurso que solo dice apelo. Con lo cual, me parece que antes hay que hacer algo. Ojo que procesalmente capaz que está bueno la queja para hacer un poco de ruido y de barullo, ¿no? Pero, o para que un sí, tribunal o que la superior llegue a Cámara analizar. ordene, bueno, notificar la voluntad Pero yo creo que recursiva igualmente antes. vas a llegar a un tribunal superior. ¿Por qué? Porque si vos planteás la nulidad del decreto que no hace lugar al recurso, pero no es la nulidad por la nulidad misma, es la nulidad porque el perjuicio es claro. Al no correrme vista como defensor del recurso in pauperis de mi asistido, yo no puedo fundamentarlo. A no poder fundamentarlo, le están violando el derecho al recurso a él. Si te rechazan ese planteo de nulidad, vas a ir a la Cámara. Y la Cámara te lo va a abrir ese recurso. Es decir, señores, pero ¿cómo? Acá se está violando el derecho al recurso. Y si no te lo abren, vas a tener una cuestión federal que puede llegar hasta la hasta la Corte Interamericana, porque están violando el derecho al recurso. De hecho, hubo casos así en la Corte hasta que la Corte sacó un fallo, yo no me acuerdo cuál es, pero bueno, sí, creo que se llama Fernández, es del año 87, era una queja que incluso en el recurso extraído federal permitió que exista el recurso in pauperis. Sí, de hecho, la casación cuando resuelve, manda a notificar y te dice de la voluntad de la persona, Borra mandame la celito, notificación. traslado, claro, sí, sí. Sí, sí, eso está Eh, clarísimo, pero digo porque suele pasar y ante eso, ¿cuál es el remedio por eso tiraba la pregunta, Mirá, ¿no? por Suele eso te pasar decía, ¿no? que, A mí la queja, lo único que me hace ruido de la queja es que cuando vos interponés la queja lo que hace el Tribunal Superior no se puede meter en el fondo. La queja lo que tiene que hacer el Tribunal Superior es decir, bueno, abro el recurso rechazado. El tema es que el recurso rechazado es un recurso deficiente ya. O sea, sí, o puede decir está mal rechazado porque no corriste el traslado para la fundamentación. claro, pero parece que para mí, o sea, no digo que no No, haya no, sistemas, no, es válida la digo, vía también, o sea, digo que por ahí desdoblás, yo planteando directamente la unidad al juez, o una reposición con apelación en después te da la subsidio. posibilidad de apelarlo, está claro. Claro, tenés de vuelta la posibilidad de llegar a un tribunal superior, que si la queja te va mal, ya está, perdiste, porque está bien, vas a tener que ir a casación, pero vas a seguir con recursos y recursos y recursos. En cambio, si el tribunal que rechazó el recurso o el juez que rechazó el recurso te dicen que no, todavía tenés la apelación ante la Cámara de Apelaciones y Garantías. O sea, eh, No, yo quiero agregar algo a esto. Yo creo que también lo que dice Daniel, Daniel, después de haber compartido ya extensos 10 años cerca hablando de recursos, me parece que me imagino que también apuntás a que cuando vos interpones una queja, lo que discutís es la admisibilidad del recurso. claro, la No, no es- admisibilidad. Y ya tiene un problema de Entonces, admisibilidad, porque no está motivado y fundamentado. Eso es lo que te digo. claro, exactamente. Entonces, la apertura de esa vía, careciendo de los fundamentos de un verdadero recurso sustentado por una defensa técnica, pareciera ser que no sirve demasiado, ¿no? O sea, la Cámara está abriendo un recurso que en el fondo no tiene ningún fundamento, digamos, ¿no? Hay otra pregunta que creo que es la otra cara de la moneda sobre lo que estamos hablando, que es A ver, interesante la pregunta porque también se da bueno, y mucho, que es justamente qué pasa cuando el imputado apela in pauperi forma y nosotros como profesionales creemos que no se debía apelar porque esto es muy fácil poner a pelo en un papelito. Entonces esto implica a veces que se hace indiscriminadamente por quien aparte no tiene los remedios para saber si corresponde o estratégicamente es conveniente
apelar o no. Entonces el tipo va, pone apelo y nosotros como profesionales nos corren vista a un recurso que nosotros entendíamos que no queríamos interponer. ¿Qué hacemos? Nos agarramos la cabeza y después, Daniel, ¿qué podemos hacer? ¿Lo fundamos? ¿No lo fundamos? Eso Mira, ahí es hay un materia problema. Sí, estable. hay problemas con eso, porque en realidad, vuelvo al inicio, ¿no? La voluntad impugnativa es del imputado, o sea, no es del defensor. Ahora, la defensa técnica la ejerce el defensor, no la ejerce el imputado. El problema es que a veces hay tribunales o hay juzgados, esto pasa mucho en ejecución, que cuando uno no fundamenta, a veces lo apartan del caso, del cargo. O sea, puede generar que te aparten del cargo. Ah, usted no cumplió con una carga. Yo les comentaba, bueno, él lo sabe, les di el caso de un juzgado de ejecución, porque a mí me sacaron testimonios al colegio de abogados porque no fundamenté un pedido de libertad condicional, pero ¿qué iba a fundamentar si no está en plazo? O sea, le decía yo al juez. ¿Qué quiere que fundamente? ¿Que presente un escrito diciendo no está en plazo? No. O sea, no tiene sentido. Bueno, el tema es que me sacó testimonios y designó al defensor oficial, una locura. Entonces, a lo que voy es, bueno, los jueces pueden hacer lo que quieren, ya sabemos que pasa esto, o sea, esto es la realidad. Ahora, yo no creo que haya que fundamentar cualquier cosa que hace un imputado, digamos. Primero, por varias razones. La primera, porque puede ser algo que no sea ni siquiera recurrible, digamos, porque esté recurriendo a algo que no sea procedente de un recurso. Entonces uno se va a poner a fundamentar algo que no es fundamentable porque ni siquiera es recurrible. Y en segundo término, como bien dijo Ale, puede ser este un tema de estrategia de defensa, de por qué yo algo no lo recurrí. O sea, esto a mí me hace acordar con algo que está muy mal diseñado para mí en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, que cuando un imputado plantea la excarcelación, se la resuelven para todos los imputados. Bueno, a mí no me la resuelvan, porque por ahí mi estrategia es otra. ¿Por qué tengo que tener una resolución denegatoria y una excarcelación cuando yo por ahí mi estrategia iba a ser otra? Bueno, estos son problemas para mí que tiene el código, pero que el defensor frente a esto tiene que plantarse y decir, miren, señores, si se plantea un problema a partir de esto, ¿no? Como por ejemplo el juez me dice, o tranquilamente uno podría adelantarse y decir, mire, señor juez, yo esto no lo voy a fundamentar, o no voy a para no meterse en un problema, ¿no? Uno podría presentar un escrito diciendo, yo esto no lo voy a fundamentar, ¿por qué? Porque la estrategia de esta defensa técnica, y ya se lo expliqué a mi asistido, va por otro camino. Punto, se acabó. No te pueden decir nada. Tal vez lo que no está bueno es dejar que no haya nada presentado después de una voluntad impugnativa del acusado. Uno podría presentar algo, decir, no, bueno, esto no, yo en realidad no lo recurro, ¿por qué? Porque mi estrategia va por otro camino, porque lo conversé con mi asistido y él en realidad lo puso a pelo, porque ahí todo ponen a pelo por poner, a granel. Entonces, bueno, nosotros nos podemos hacer cargo de todos los apelos que haya en la humanidad. Pero bueno, sí, hacer una El, aclaración me parece que no está de más, por medio de un el escrito. doctor, aclaro, Daniel, porque, bueno, y a todos en realidad, el doctor Marchese es secretario de un juzgado de ejecución, por eso también me imagino que seguramente o tal Ah, vez bueno, eso haya surgido de algún legajo, tal vez, ¿no? Porque la dinámica seguramente impone. También, fíjense que en 40 minutos no nos pueden surgir una infinidad de situaciones con cuestiones que tienen que ver con recursos, ¿no? En sí. poco tiempo ya tenemos un montón de interrogantes y seguramente quedarán muchos sin responder. Pero bueno, me parece que está bueno tener este espacio para, por lo menos para hacer un intercambio y ver cuál es la mejor solución. En el caso de que preguntaba la doctora Mozo, que es justamente cuando nos corre en vista de un recurso que nosotros entendíamos que estratégicamente eh, no correspondía fundamentar o interponer, yo creo que la legislación tendría que ser más taxativa o más explicativa, porque verdaderamente al que pone en un lugar muy malo es al abogado, al Sí, trabajo incómodo del incluso. abogado. No estoy Y incómodo, sí, sí. porque no, le deja la puerta muy abierta para que un juez interprete blanco o negro, ¿no? Y esa inseguridad jurídica no la paga nadie más que los propios abogados, ¿no? Bueno, con todo lo que eso puede implicar. Así que, bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, No, la yo verdad que creo el que tema es inabarcable. es Seguimos inabarcable. con cuestiones de ejecución, con cuestiones. Tenemos solo 10 minutos más.
Si Así quieren que si hablamos de algún alguno tema en tiene particular o si alguna no, hacemos pregunta, preguntas. No, no, yo lo que guste. abrimos lo que les recomiendo ahora es abrir el micrófono, Sí, ahí porque está como levantando la mano. estoy hablando como un loro, no llegué a leer la última No, no, pregunta pero de está levantando Mariana la y mano ahí. Fabio. No sé si. Y sí, ¿Quién está levantando? Que abra el micrófono. Dale. Ahí ya tiene el micrófono, creo que. sí. Doctor, en cuanto específicamente a recurso de revisión, Sí. yo quisiera preguntar, que nunca lo he hecho antes y me llegó la oportunidad de trabajar en el recurso de revisión. La consulta es si es en la práctica, usted en su experiencia, ¿es requisito excluyente denunciar nuevos hechos para que sea viable el recurso de revisión en sí? Es una de las características que puede existir o no. No solamente puede ser nuevos hechos, sino nueva prueba. O sea, hay varias cuestiones que pueden generar la revisión. En realidad, la más común es que se haya sancionado, la más común en las acciones de revisión es la sanción de la ley más benigna, digamos, ¿no? Yo estoy Claro. cumpliendo condena por algo, y supongamos que ese delito dejó de estar tipificado por una cuestión de política criminal, ese delito se lo derogó del Código Penal. Bueno, obviamente, la persona esa no puede ser condenado. ¿Y la herramienta cuál es? La herramienta sería que de oficio le den la libertad, ¿no? Pero bueno, supongamos que no suceda, la herramienta que tiene el abogado defensor a mano es la acción de revisión para decir, bueno, hay una ley penal maligna que destipificó este delito, con lo cual esta persona que está cumpliendo pena por esto tiene que estar en libertad. Ese es un supuesto. El otro supuesto es la aparición de prueba novedosa, digamos. Ahora, eh, prueba que no existía, tiene que ser prueba que no existió al momento del juicio, ¿no? O que existía pero no se la pudo encontrar, por ejemplo. Supongamos que había 3 testigos que no se los pudo encontrar, pero que en definitiva, una vez que aparecieron, vienen y declaran eh, que la persona que cometió el delito no fue esa, fue otra. O por ejemplo, se dicta una nueva sentencia en otro juicio que termina siendo contradictoria con la resolución que se dictó en la condena esa. Por ejemplo, supongamos que vos tenés un cliente que lo condenan por el homicidio de Juan Pérez. Y él venía sosteniendo su inocencia, su inocencia, su inocencia. Y en otro juicio posterior se determina que quien mató a Juan Pérez fue otra persona. Bueno, Mm. vos vas a tener que en el recurso de revisión, en la acción de revisión, traer esa sentencia nueva como hecho nuevo y prueba nueva a tu recurso de revisión para decir, se dictó una nueva sentencia contradictoria con los hechos que se fijaron en esta causa. A Juan Pérez lo mató esta otra persona, no mi cliente. Mi cliente se tiene que ir a la calle. Entonces, podés tener varios supuestos de revisión, no solamente un hecho nuevo, digamos, ¿no? Por esto te que decía, la ley penal más benigna es uno. Esto quiere decir, lo de la sentencia nueva es, por ejemplo, lo que dice el código, que los fundamentos de la condena o del hecho por el cual condenaron son inconciliables con una sentencia nueva. ¿Sí? Mm. La otra Ah, es, por ejemplo, que, otro supuesto, porque no solamente tienen que ser hechos nuevos, que se pueda probar en un juicio posterior, por ejemplo, en un juicio posterior que se hace de falsedad documental, de falsedad ideológica, y se puede determinar en un juicio posterior que la prueba documental que se usó en ese juicio es falsa, o ideológicamente falsa o materialmente falsa. Bueno, vos tenés un hecho nuevo que es la nueva sentencia que dice, che, pero esta prueba que usaron para condenarme, en otro juicio posterior determinaron que es una prueba que se declaró que es falsa en una nueva sentencia. ¿Sí? Entonces, no solamente la prueba nueva, sino que tiene que ver, o por ejemplo también que se haya probado que la sentencia se dictó en base a la comisión de un delito, por ejemplo, cohecho o prevaricato. Supongamos que se haya hecho un proceso luego de la condena en la cual se denunció por cohecho o por prevaricato a los jueces, y eso se termina probando en un juicio posterior. Bueno, esa condena previa tiene que caer. La forma de que caiga es por medio de un recurso de revisión. Con lo cual son varios los supuestos que uno puede eh, interponer como motivos o como agravios de una acción de revisión. Supuestos, me he dicho, más que agravios, ¿no? clarísimo, doctor, muchas gracias. No, gracias a vos. De todos modos, creo que hay mucho interés por la acción de revisión, pero es seguramente uno de los recursos menos utilizados, ¿no? En la diaria, por lo menos, Sí, ¿no? sí, sí.
Pero, Recuerden que pero, la competencia del Tribunal de Casación, si yo voy a interponer una acción de revisión por una sentencia que me dictaron un tribunal criminal de la provincia de Buenos Aires, la acción de revisión la tengo que producir ante la Cámara, ante el Tribunal de Casación, y la prueba la tengo que producir ante el Tribunal de Casación, si quiero que se abra prueba. En el caso de que fuera una sentencia correccional, como dijimos, el órgano revisor de la condena era la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial. bueno, vamos de a poco a ir finalizando. Tenemos 10 minutos más. No sé si tienen algunas preguntas o no. Si no A mí tiene me una gustaría, pregunta, a mí me perdón, no. gustaría hacer una pregunta, a ver Dale, dale. si surge algo. Porque hay una discusión, ¿no? De qué es la queja. ¿Qué es la queja? Si la queja es un recurso o es un medio distinto a un recurso, pero no es un recurso. Y el concepto obviamente tiene directa incidencia con un montón de cuestiones que suceden en el trámite de un proceso, como pueden ser los efectos, ¿no? El 431 del Código Procesal Provincial habla de que los recursos tienen efecto suspensivo. Sin embargo, algunos jueces, al no considerar la queja un recurso, se desentienden de ese efecto suspensivo de esto que para ellos no es un recurso. No sé si vos, Daniel, tenés alguna postura asumida respecto de esto o no. Mira, para mí, o sea, decir que para mí la queja es un recurso, pero porque tiene un argumento de por qué es un recurso. Cuando nosotros analizamos si algo es un recurso o no es un recurso, tenemos que ver si reúne las características propias que tienen los recursos. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es un recurso, bueno, es un acto, es un mecanismo de control que tiene al alcance las partes del proceso para generar o controlar una decisión jurisdiccional que les es adversa. La decisión jurisdiccional que a uno les es adversa puede ser sobre el fondo o puede ser sobre la admisibilidad de otro recurso. Supongamos, yo interpongo una apelación. En la apelación lo que estoy discutiendo es una cuestión de fondo. Por ejemplo, estoy apelando un auto de prisión preventiva porque digo no existen riesgos procesales, supongamos. O la calificación legal es equivocada. Bueno, estoy discutiendo una cuestión de fondo. La impunidad objetiva está dada ¿por qué? Y porque el código me dice que el auto de prisión preventiva es recurrible y aunque no lo dijera me causa daño irreparable, lo puedo recurrir igual. La impunidad subjetiva está dada porque yo tengo legitimación y los requisitos formales son los que marca el código. Ahora, la queja también reúne estas condiciones que reúnen el resto de los recursos. ¿Por qué? Primero, porque tiende a corregir una decisión judicial desacertada, incorrecta, arbitraria, pero que no tiene que ver con el fondo. La única diferencia es que tiene que ver con la declaración de inadmisibilidad de un recurso. Lo que yo discuto en un recurso de queja es que un recurso me fue mal denegado. O sea, ya me corro del fondo, no estoy discutiendo el fondo, lo que estoy discutiendo es una nueva resolución que me dice que el recurso no es admisible. Por lo cual yo no tengo duda que es un recurso. Lo que pasa es que lo que discute, a lo que tiende, es a generar un control sobre un aspecto diferente del proceso, que es sobre un decreto que declara inadmisible un recurso. La impunidad objetiva del recurso de queja está dada por es recurrible una resolución jurisdiccional que declara inadmisible un recurso. Con lo cual, no veo un argumento válido para decir que no es un recurso. Que tenga efecto Perfecto. suspensivo o no suspensivo, esa es otra discusión vinculada a los efectos de los recursos, pero no todos los recursos tienen los mismos efectos. O sea, la queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene efecto no suspensivo. Bueno, y nadie por eso deja de decir que es un recurso. Eh, Una hay, cosa que me parece que... sí. Perdón. No, dale, No, dale. Algo una cosa que a veces que me alguien se parece... confunde, que sí claramente para diferenciar lo que no es un recurso, por ejemplo, es la aclaratoria. La aclaratoria no es un recurso. Claro. La aclaratoria es pedirle a un juez que rectifique, porque ya no es que modifique, no tiende a modificar en lo sustancial una decisión, sino es pedirle a un juez que aclare o rectifique un concepto poco claro o oscuro que no se entiende de una resolución. Entonces ahí la mayoría de la doctrina dice, algunos dicen que es un recurso, y en realidad no es un recurso, porque no tiende a modificar o a que se revoque una decisión sobre el fondo. Ok. Yo creo más que nada a título de recomendación y decime vos, Daniel, si coincidís con esto o no, pero a veces uno tiene o tiende a ver que en un montón de recursos
de queja, y voy a decir que es recurso de queja, y al que no le guste, lo espero. eh, a veces se tiende mucho a hacer recursos de queja que son un copiar-pegar del recurso de apelación. Y esto me parece que está bueno aclararlo, digamos, para la litigación en materia de recursos, que lo que uno tiene que atacar con un recurso de queja es centralmente la inadmisibilidad del recurso. O sea, ¿por qué? O sea, darle a entender a la Cámara por qué eso fue erróneamente no admitido. No tiene que hacer un copiar y pegar para ver si la Cámara tiene una opinión distinta. Tiene No, no. que, al centro de la cuestión es que es atacar el auto judicial por el cual se dispuso que ese recurso no era admisible. Con lo cual, un recurso de queja también, digo, no es un copiar y pegar del recurso de apelación o del recurso de casación denegado, sino que es algo bastante más quirúrgico, que es, insisto, atacar la admisibilidad, la inadmisibilidad del recurso. O sea, explicarle al Tribunal Superior por qué eso fue mal denegado, ¿no? Entonces, no sé, digo, esto la mayoría litigamos, pero bueno, para los que están empezando a tener sus primeras experiencias en la profesión, que no creo que sean todos acá, de hecho hay personas muy experimentadas y doy fe de eso, tienen el vicio tal vez de copiar y pegar. O sea, copian, le cambian el título, recurso de queja, modifican dos normas y ahí fue el recurso de queja. No, no es así. No, no, el recurso de queja tiene que estar direccionado a otra cosa totalmente distinta. No sé si Daniel No, no, coincidís. no, totalmente de acuerdo, porque aparte es como dije antes, lo único, lo que se corre es el foco de lo que se impugna. Yo venía impugnando una cuestión, si el recurso me lo queda inadmisible, lo que voy a impugnar por medio del recurso de queja ya no es la resolución originaria que yo impugnaba, sino la decisión que me declara inadmisible el recurso. Y una cosa más, ¿por qué la queja es un recurso y por qué existe como recurso? Porque si nosotros pensamos que el fundamento de existencia de los recursos es evitar el error judicial, o sea, pensemos que el juez también se puede equivocar cuando me declara inadmisible un recurso. Entonces, eso no puede quedar exento de control. ¿Por qué quedaría exento de control el decreto por el juez que me dice que un recurso es admisible o no? O sea, obviamente que no tiene por qué quedar exento de control. Y hay una cosa más, además. Ustedes piensen que el recurso de queja es una garantía también, porque si el juez quisiera que no revisen lo que él dijo, me rechaza el recurso y yo no tengo herramienta contra eso. Porque en realidad con un recurso lo que estoy haciendo es que alguien revise, un tribunal superior, generalmente salvo en la reposición, revise lo que dijo un juez. Con lo cual, si no existiera la queja, bastaría con que el juez me diga, no le hago lugar al recurso para que nadie revise nada. Entonces, por suerte existe el recurso de queja para que si un juez tiene esa actitud de decir yo no quiero que me revisen nada, te declaro inadmisible el recurso, yo puedo ir en forma directa, porque el recurso se llama recurso de queja o directo, pero se llama directo, puedo ir en forma directa ante el tribunal que tendría que haber conocido el recurso para decirle, señores jueces del Tribunal Superior, este juez inferior me denegó el recurso mal. No se metan en el fondo. Declárenme admisible el recurso que me declararon inadmisible. ¿Qué pasa cuando se hace lugar a una queja? Que se dicta una nueva resolución sobre la admisibilidad. El Tribunal Superior lo que hace es declarar admisible, en caso de que sea procedente, de que sea admisible, mejor dicho, declara admisible el recurso que fue erróneamente denegado y pide la causa, y a partir de ahí se aboca a conocer la cuestión de fondo. Pero previamente tiene que hacer una admisibilidad del recurso que fue declarado inadmisible. Y después sí ya se va a meter en la cuestión de fondo, que ya está interpuesto el recurso sobre eso. Bueno, eh, no sé si tiene alguna pregunta más. Ya estamos, obviamente, entrados en horario, así que parece que ya iríamos cortando, salvo que alguien, insisto, tenga alguna pregunta. Hable ahora o calle para siempre. ¿Cómo te va, Alejandro? Perdón que no Hola prendo Martín. la cámara. No, más que nada para consultarles si tienen algún libro para recomendar sobre esta temática, más que nada para profundizar en el conocimiento de los mismos recursos. Y mirá, yo no voy a ser objetivo acá. Yo te recomiendo el libro de Daniel. Eh, No, yo si querés sí soy objetivo después. Bien, bien. No, no, sinceramente, a ver, no, al ser de distintos departamentos judiciales, yo específicamente soy de Bahía Blanca, nada, no sabía que Daniel tenía un libro, pero bueno, lo vamos a tener en cuenta. sí, sí. No me acuerdo, Daniel, el título del de recursos que sacaste hace No, hay, poco. hay dos. Está el de ad hoc,
hay un libro ad hoc que se llama Recursos en el proceso penal de la provincia de Buenos Aires, y uno, el de DAS, que es régimen de recursos. Ese tiene más, pues no tengo a mano acá. Se llama régimen de recursos, el régimen de recursos, no me acuerdo cómo se llama, el régimen de recursos en la provincia de Buenos Aires, creo. Ese es un poco más amplio porque tiene todos los recursos. El otro tiene solamente apelación, reposición y queja. Eh, te voy a, te voy a comprometer en este mismo acto ante 46 testigos que Sí. entregues uno a la Secretaría Académica del Colegio de Abogados de San Martín. Bueno, dale. Hay Mirá que 47 te regalé a testigos. vos. Más fácil. No, eso, No, 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 Martín, no. Martín, me parece que esos libros están buenos. No sé, Daniel, si hay otra bibliografía que también está buena a sumar Yo sobre ahora no recursos. recuerdo recursos, obviamente si no tenés que ir a los códigos comentados, ¿no? Porque yo ahora no recuerdo libros específicos de recursos. Sí hay a nivel nacional y federal. No recuerdo libros específicos ahora de la provincia de Buenos Aires. Eh, no, por eso, con lo cual respecto a eso tendrías que ir a los códigos Sí, comentados. son todos códigos comentados. Es cierto que no sé si hay sobre la temática específica de recursos. Sí, por eso preguntaba, porque yo voy a los códigos comentados, pero bueno, ya que ustedes Sí. estaban tocando la temática en especial, por eso hice la consulta. Bueno, yo esos dos los conozco, los escribí yo, pero no digo que no haya otros, pero eh, bueno, Ale también porque en uno me colaboró bastante. Uno es de ad hoc, se llama Recursos en el Proceso Penal de la Provincia de Buenos Aires, y el otro se llama Régimen de Recursos, el Régimen de Recursos en el Proceso Bonaerense, si no me equivoco. No puede ser que no me acuerdo cómo se llama el libro. Y no sabes vos que lo No, pero escribiste, bueno, no ya problema. bueno, se me pasó ahora. Pero bueno, si Sí. no, si no te dejo el mail, yo dejo mi mail si querés, acá, me escribís y yo te paso incluso dónde podés comprarlo para que sea más barato. Así si tuviera para regalar, regalo a todos, no es que yo no. Eh, no sé, Ale, o si querés que. Bueno, sí. Si querés, poner el mail en el chat y listo. Si querés escribirme o el que quiera, Martín, yo no tengo problema y te paso los datos. O de algún Pusiste otro libro que me acuerde, porque ahora no tengo ninguno en mente, por eso no Perfecto, es que. gracias. Poné el mail en el chat y listo, Daniel. ¿Te Bueno, parece bien? Eh, y bueno, no sé si alguna otra consulta no me más. acuerdo el mail, porque no me acuerdo nada. No te acordás de nada. Listo. Se borró. Se borró. Se borró. Bueno, Pará, pará, listo. pará. Bueno, poné el tuyo y no Si sé. les parece bien, yo pongo el de la Secretaría Académica y se contacten Perdón, con perdón, una nosotros. vergüenza. Siempre, siempre la Ahí lo pongo, ahí lo Secretaría, pongo. siempre la Ahí lo pongo, Secretaría Académica sacando las papas del fuego de esta ahí lo pongo, situación ahí va, ahí me acordé. difícilmente explicable. No se Bueno, acuerda de nada. Bueno, Si me preguntan algo de recursos, me acuerdo, no me acuerdo el mail, pero bueno, estoy centrado en esto. está perfecto. Bueno, ahí está. Mirá, bueno, ahí están los dos mails, de la Secretaría Académica y Bueno, en serio, del... Martín, si querés escribime cualquier quiera y yo te digo si hay más libros y te paso todo lo que haya en la materia, digo. O si te interesa, te paso la bibliografía de la materia del curso que doy yo de recursos. No tengo ningún problema tampoco. Y vos después elegís lo que más te guste. Perfecto, gracias, vamos a estar en contacto. Bueno, dale. Bueno, Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, ya me parece que ahora sí estamos muy sobre la hora, así que me parece que vamos a ir cerrando. Muchas gracias a todos por venir. La verdad que se generaron lindas discusiones que obviamente podrían ser el tomo uno de los 1000, ¿no? Porque los recursos son, eh, o sea, son temas que el recurso, todo el sistema recursivo bonaerense y sobre todo el bonaerense es un tema que no termina, no va a terminar nunca, creo, ¿no? Y todos tenemos dudas, la gente que tiene mayor o menor experiencia, todos tenemos dudas y se nos van, obviamente, presentando a medida que litigamos, ¿no? Así que está bueno, insisto, que tengamos este espacio para poder seguir discutiendo. Y bueno, gracias a todos los presentes, gracias a la Secretaría Académica del Colegio de Abogados de San Martín. Gracias, Valeria, que estás ahí atrás de ese logo que está vendado. Y bueno, gracias obviamente Daniel por tu tiempo, bueno, por todos los conceptos que nos pudiste dar.
Y gracias, insisto, a todos los que preguntan también que contribuyen a la discusión. Así que bueno, nos estaremos viendo en las próximas actividades. Todas las actividades se publican en todas las redes sociales del Colegio de Abogados. Pronto vamos a tener un Instagram propio del Instituto de Derecho Procesal Penal, donde vamos a estar brindando algunas novedades estrictamente sobre cuestiones procesales. Así que cuando los tenga, seguramente a través del Colegio de Abogados y de las redes sociales vamos a poder ir, bueno, pasándole toda la información que necesiten ustedes como litigantes. Les agradezco mucho a todos y que tengan muy buenas noches. Gracias. Chau. Saludos para todos también, y gracias por Muchas participar. Y gracias. lo que necesiten, a disposición de lo que se pueda. Saludos para todos.